¿En qué estás, Anastas? Estancia? Un poquito de educación, señor. Respetos guardan respetos, por favor. Está, ¿no? ¿Qué? No ha sido la protesta. No, ¿pero qué? Si no hay nada, no hay ni un gato. Gato, pues, hoy que pero no digas eso, te van a funar, te van a funar. Pero Porque la esa es la gente, verdad. Cuando no la hay gente, dirección política, cuando no hay una centralización, cuando no hay ah, una no, vanguardia yo creo que la revolucionaria, centralización, bueno, una representación en todo caso. no puede avanzar la cosa, porque, o sea, si bien la indignación es un gran combustible, no es suficiente, pues la indignación te dura un tiempo, te dura unas semanas, un mes, si la indignación es grande. Luego de eso, la indignación se pasa porque la coyuntura no es permanente, ¿no? O sea, encuentras nuevas cosas por las cuales indignarte, ¿no? O encuentras cosas por las que ya no te indignas. Entonces, no es algo que vayas a mantenerse todo el tiempo. Acá dice Luz Oculta, dice Aníbal es un cobarde. Y el otro dice, nos falta ser unidos. El otro dice, bueno, ya. Yo creo, más allá de Yo cobarde nunca he sido, porque no sé si él ha estado en todas las protestas que yo he estado y si se ha comido los lagrimógenos que yo me he comido y los palazos que yo me he comido desde los 18 años, ¿no? Pero a Brother. estas alturas de mi vida, ¿no? Uno que recién ha empezado a marchar porque le cae mal Dina Boluarte no me va a venir a decir a mí cómo se hace una marcha y dónde se hace una marcha y qué tanto debe uno permanecer en ella, ¿no? O sea, poquito de por favor. ¿Tú crees que... Pero tú, yo sí te he visto en protestas, ¿no? Bueno, yo por lo menos vi que esta protesta no iba... Pero, bueno, ¿qué hacemos entonces? Esperamos a las elecciones. Bueno, yo ya te he dicho que yo no voy a votar Ujú. y que no estoy promoviendo elecciones, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Eh, pero bueno, ¿no? O sea, por Ya, ahora sí, no. ni hoy ni mañana, ni hoy ni mañana ni nunca. Bueno, Entonces, lo de nunca es un agregado, poético más que real, ¿no? Porque yo no sé si de acá a 10 años exista una agrupación que de verdad represente los intereses de la clase trabajadora, ¿no? Si la hay, ¿tú, bueno, pero por ahora no. tú no crees que eso es lavarse las manos muy fácilmente? No, Es decir, hacerse el digno y decir no voy a votar por nadie, no voy a votar, o incentivar al no voto cuando sabes que esa posición de no ir a votar es irresponsable en buena medida porque termina apoyando a los partidos que hoy gobiernan. Si no tienes pero una siempre salida, gobiernan los partidos que hoy gobiernan. ya, pero tú crees que la Es desesperanza que, es a una ver, solución, a la ver, derrota si yo ya absoluta sé que es una uno solución. más uno es dos, ¿no? Y mañana va a seguir siendo dos, y pasado va a seguir siendo dos, y Pero traspasado va a tenemos que seguir siendo dos, resistir. yo voy a ir a decir, ah, no, este año de veritas va a ser cuatro. No, pues va a seguir siendo No, dos. nadie dice eso. Parte de madurar es saber que es un frente necesario que uno tiene que aún resistir, Pero ¿no? la Pero resistencia, ya, pero a mira, ver, mira, ¿no? si yo supiera que tú me propones otra salida, yo te entendería y diría, ok, está bien, tiene otra solución, pero si Lo no es mismo ir a votar, mira, en la misma línea que te respondía sobre la marcha, ¿ya? A ver, ¿por qué esta marcha no ha funcionado? Porque no tiene dirección, no tiene posición, no tiene una formación adecuada. Bueno, durante todo este tiempo que la gente va a perder yendo a votar y ilusionándose mágicamente con que alguien nos va a salvar desde el poder estatal, debería dedicarse a construir eso que hoy nos falta, de lo exacto, que hoy eso no quiere carecemos. decir que descuidemos este frente que aunque nos disguste, es un frente que por lo ¿Cuál menos frente? tenemos que Pero lucharla. ¿cuál frente? Si no, o sea, es eso del frente, es como si hubiera algo que Pero a ver, pelear. mira, todos sabemos que no sirve al 100%, que en el mejor de los casos sí, ya lo sabemos. Inclusive pueden hacer fraude, pero si lo van a hacer, no le vamos a dejar el camino libre, ¿no? Al menos tenemos que poner alguna piedra. No, o sea, más ayuda el que no estorba. No, yo siento que tú lo que estás haciendo es lavarte las manos de manera digna y decir No, no no, a la no. fácil. Yo estoy apostando por algo más complejo. Entonces, a ver, sé congruente y llama a la insurgencia, pues.
Pero la insurgencia no se puede llamar desde el aire, pues, estimado. O sea, ¿de Entonces qué me...? organízate para la Pero eso estamos insurgencia. haciendo. Ah, Estamos estás en un grupo insurgente, estás armando No, un grupo estamos insurgente. organizándonos. O Ah, insurgencia ya. nunca hemos dicho. Pues, todavía no, porque la insurgencia es un trabajo de tiempo. Pues no pueden con una marcha como la de hoy y van a poder con una insurgencia. No seas gracioso, pues, ¿no? ¿Quién se va a insurgir y levantar? ¿No? O sea, le tienen miedo a ponerse en medio de una pista y me vas a decir que van a hacer una insurgencia. ¿Con qué fuerza? No tienen visión, no tienen No, pero idea. es que tú no propones otra opción fuera del voto. Pero claro que propongo una. Yo, Organizarse. yo por lo menos yo propongo hacer un partido de verdad. ¿Tú qué Yo ves? estoy, ¿Cuál es tu salida si no yo, piensas yo estoy en proponiendo votar? hacer una organización rumbo hacia la Asamblea Constituyente. Un proceso más largo. Mira, ahí más lo que me preocupa es cómo quieres reemplazar este sistema, porque la Asamblea Constituyente es plantear otro sistema y ojo, previamente tú has dicho que la Asamblea Constituyente es una pantomima para recordarle a la propia población que todo esto no se soluciona con una nueva constitución. Es un proceso de aprendizaje de la clase trabajadora, sí. Entonces, no Pero es, entiendo no, exactamente qué quieres conseguir con la es- Asamblea a Constituyente ver, sabiendo tú que los eso no va a procesos, solucionar las los cosas. procesos de cambio son procesos largos. Yo siempre lo comparo con empezar a Uy, caminar, ¿no? Los bebés no empiezan corriendo, empiezan gateando. Lo primero que tenemos que hacer es gatear. Tradúcese en el lenguaje del movimiento popular, desconocer al Estado burgués y comenzar a organizarnos. Cuando ya sepamos organizarnos, tengamos una posición clara, tengamos una visión clara de lo que queremos hacer con una organización, recién podemos empezar a caminar, a dar los primeros pasos. Esos primeros pasos serán rumbo hacia una posición política mayor. Yo propongo en mi caso una asamblea constituyente, pero bien pueden hacer dentro del seno la del Asamblea pueblo Constituyente otra, hacia dónde, hacia pero dónde. bien pueden hacer en el pueblo otra posición. De repente otro sector del pueblo dice, no, no queremos asamblea constituyente, queremos, como tú dices, un partido. Bueno, pero nacerá del pueblo, cuando ya exista una organización posicionada, crítica, funcional. Ok. La asamblea constituyente es el paso último en ese aprender a caminar. En saber ya si queremos esto, qué tanto nos va, contra quiénes vamos a pelear realmente. Porque para mí la asamblea constituyente, como parte de una izquierda marxista, por ejemplo, también me sirve para desenmascarar a la izquierda progresista. Porque, por ejemplo, yo sé que si en un hipotético caso va un marxista a esa asamblea y propone algo verdaderamente de izquierda, los Pero, primeros pero a ver, la en Asamblea oponerse a esa Constituyente, propuesta mm, van a ser Ingrid Bazán, ¿no? Van a ser ujú. Lodi Carva, y ahí, y en ese punto, aquella persona que realmente sea de izquierda va a poder señalarlos y decirles, no, son A defensores ver, del sistema. y si Castillo hubiera logrado su Asamblea Constituyente, ¿quiénes estarían hoy escribiendo la nueva Constitución? Las nuevas reglas de juego. No sería un Bermejo, quizá, no sería en el peor de los casos. Un Vladimir No Cerrón, necesariamente, un porque la asamblea Vladimir Cerrón. constituyente que se planteó por Pedro era una asamblea popular constituyente. ¿Y tú crees que las Ahí organizaciones hubiera habido más. populares, a ver, yo conozco las organizaciones populares y Yo las también, estructuras ¿ah? de algunos partidos políticos? Yo Y a también. ver, quitémonos ahorita las caretas y las ambigüedades. No existe la preparación política en los dirigentes, ni siquiera de lo que significa una constitución, ni de lo que es una palabra democracia. ¿O no es así? Depende de las organizaciones. Hay organizaciones que sí. En Hay la organizaciones. mayoría, tú podrías decir que hay una educación y una cultura política lo suficiente para poder sostener No, hay un debate intuiciones. intelectual sobre una asamblea No, constituyente. hay intuiciones. Hay intuiciones. Entonces, ¿tú crees que estamos en un momento constituyente en el mejor Pero de es los que casos? los momentos constituyentes no son un momento específico Pero en la tiene que haber historia. mínimo una base política. Por eso, ¿y por qué crees que te ¿Y cuál es propongo? esa base? No ¿Y existe por en qué este crees que país. te propongo renunciar a las elecciones para encaminarnos a construir esa base política? Precisamente porque señalas una carencia que es tan evidente para nosotros incluso que sabemos esto. Entonces, sí, claro, hay una carencia, entonces hay que evitar que esa carencia permanezca. ¿Cómo? Creando una organización.
creando un movimiento fuerte, que no termine siendo dirigido por huevones que terminan tomándose fotitos con Merino, o con Vizcarra, o que me dicen que quieren que Susel Paredes sea la presidenta del Perú, no sean pendejos, ¿no? O O sea, sea, muy bien, en las quejas probablemente en un nivel genérico podamos estar de acuerdo, pero la realidad no es genérica y mucho menos la organización política del Estado y de una nación. Ahora, concretamente, ¿qué es lo que propones? Tú propones una dictadura totalitaria, una dictadura proletaria. pero tú ya sabes que yo soy un marxista, estimado. Es como que yo te pregunte a ti, ¿qué me propone que me explique? Pero ¿a dónde quieres ir con eso en la práctica? La dictadura proletaria no puede durar para siempre. Eso es un proceso hacia dónde? ¿Hacia una Bueno, China? no, yo no te puedo decir, es que ahí está la diferencia entre, tal vez, entre nuestras posiciones políticas. Los marxistas no somos futurólogos. No te Pero es puedo que no decir se yo. trata de futurología, Sí, sí, se se trata trata de de futurología porque yo no te puedo deducciones, decir, por ejemplo, concreciones. escúchame, pues, yo no te puedo decir la dictadura, el proletariado va a durar 20 años, o 5 años, o en un mes. Yo no lo sé. Ya, pero la Nadie dictadura lo no puede puede saber. decir qué va a venir, ya sea Claro, en por 10 o 20 o en supuesto. Sí. 30. Teóricamente, el trabajo después de la dictadura revolucionaria y del proletariado es incentivar revoluciones en todo el mundo para llegar al comunismo. Pero eso es un trabajo que no sé cuánto tardará 20 años, 100 años, 1000 años, quién sabe. De repente nunca lo Y en el concretamos y nos mejor de los extinguimos. casos, 100 años. Pero los No, seres humanos aquí y no en el tenemos peor, tanto y en el tiempo. peor de los casos nos extinguimos. Y ya está, listo. Y lo sabes, entonces ¿por qué luchas por una ideología que lleva una táctica que sabes que está llena Porque de el mundo es incertidumbre? como es, pero también puede ser diferente. He ahí la misión, transformarlo, decía Gramsci. Yo sé que el mundo es así, ahora, ¿qué hago? ¿Me contento? Es como Pero tú saber no que... crees que, pero tú no crees que construir una narrativa para el público de una lucha que lleva un cambio de conciencia tan infinito que no sabes ni siquiera el punto de concreción, ¿no crees que es vender un poco de pajaritos y mariposas y No, hacerles perder un poco el tiempo? no Porque ni porque, siquiera tu próxima generación va a ver lo concreto ya, de este no, plan. porque no es tan imposible. Eso también ya lo de... yo sé que parece imposible, ¿no? Hay un autor que decía, en el capitalismo es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capital. Pero, ¿cuántos años tiene el capitalismo de existir? ¿300 años como máximo? En el mejor de los casos, 300 años. Mm, ¿Cuántos años tuvo el feudalismo existiendo? mm. O sea, perdóname, ¿no? Roma desapareció y nadie sigue pensando en las claves del Imperio Pero Romano. cuando tú hablas de capitalismo, a mí lo que se me viene a la mente es la eliminación del dinero, su contraria. Tú me dices que hay un mundo futuro comunista, idealista, que puede No, existir, idealista no, porque yo no sé si será perfecto. bueno, utópico, utópico, lo que Tampoco. tú quieras Un llamarlo, futuro, X. pero un futuro sin dinero, Claro, en el comunismo donde no tú vas a ir a existía. un supermercado y vas a poder agarrar las cosas sin necesidad de pagar. Bueno, yo no te podría decir que existen supermercados para empezar. Claro, pero todo va a crecer en los árboles de alguna manera o va a ser una No, esquina, no, un no, no, estante y vas a no. poder recoger Esa es una tergiversación del sistema. Pero tú me estás diciendo, ya, si no hay dinero, ¿cómo va a ser la fórmula de cálculo de intercambio No, es que no entonces es, en esa realidad? tú te estás aferrando a lo que muchos han intentado aferrarse como crítica al comunismo, que es el cálculo económico. No, no, Pero, no, 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 no. Pero dime pero una cosa, ¿qué va a reemplazar a esa necesidad? no todo cálculo económico tiene que ser monetario, pues Ya, ok. existe cálculo Entonces, no ya, ¿cómo monetario vamos a acceder entonces al intercambio? a través de la necesidad. ¿Y cómo voy a La medir organi- esa necesidad? a ver, el socialismo tiene que haber dejado como bases previas, por eso el socialismo es una fase anterior al comunismo, un sistema orgánico, donde la producción pase de ser dirigida en base al valor de cambio para ser producida en base al valor de uso. Deja una organización previa donde los trabajadores orgánicamente deciden a través de esa necesidad entendida centralmente qué cosa es producible y qué cosa no es producible y las cantidades en las que es producible, en base a la propia necesidad común de un determinado espacio. Tú me estás diciendo que un grupo de personas de manera democrática va a decidir qué se produce y qué no se produce por votación.
No por votación, sino por necesidad. Pero qué, pero ¿cómo mides tú esa necesidad tangible? No es por medio de La votación, sino es necesidad por se cálculo puede, genérico. la necesidad se puede determinar en base a las condiciones materiales de existencia. Por ejemplo, yo no puedo decir que en el Caribe, ¿no? La gente va a ponerse a coordinar la producción para hacer sacos de lana, ¿no? Sería un poco absurdo que la gente decida ¿Ves cómo yo sé el valor de necesitan más uso? No sacos de entiendo. lana que bloqueadores solares, ¿no? O sea, eso no es posible. A ver, pero tú no crees que la propia palabra o la propia expresión valor de uso es una palabra más que todo que en realidad que expresa ya de por sí cálculo. Es decir, para yo saber cuánto de útil es este papel higiénico, yo tengo que haber calculado las necesidades en un Hay momento. una Yo creo que no tiene cuestión, mucho sentido la mira, expresión valor de uso. hay una cuestión que no se estudió en la época de los clásicos que le llamamos los marxistas, es decir, en la época de Marx, Lenin o Mao, pero sí se ha estudiado posteriormente, que es la automatización de la producción, ¿no? Pero tú me estás hablando de un sistema industrialista centralizado. No te estoy Es hablando de decir, la ¿tú no crees, por ejemplo, que las te criptomonedas estoy con su hablando de un objetivo... sistema industrialista donde la producción se ha automatizado en todo Pero ¿qué caso. tiene que ver eso con el dinero? Porque tú cuando me hablas de capitalismo Ya, ¿por y qué eliminando el necesitas dinero? capitalismo me estás diciendo eliminar el Vamos dinero, ya, y si eliminamos el dinero, pero ¿cómo no hacemos el solamente el dinero, intercambio del cálculo? también es que ahí estás partiendo de un punto, no solamente se elimina el dinero, se elimina el Ah, no dinero, solo el dinero, no, que no, eliminamos todo. espérate pues, déjame, te has preguntado, te voy a contestar, Bueno, se ya, elimina el dinero, escucha. se elimina la propiedad privada sobre los medios de producción, se elimina el Estado, se elimina el trabajo asalariado y se eliminan las clases sociales y por tanto las relaciones de producción capitalista. ¿Ok? Es todo un proceso. Cuando hablamos de automatización de la producción, se Mm. puede dar porque todos son dueños de todo en tanto existe como medio de producción. Es una totalidad. Yo diría que es una incoherencia lo que has dicho. No, yo creo que tendrías que concebir Para mejor. empezar, la definición de eliminación de clases. ¿Qué es lo ¿No? que genera las clases? ¿El dinero? No, ¿El Estado? También dentro de la la tema del propiedad privada teórico es el de la Estado y familia el, y el y el Estado. capital. El capital, ¿no? ¿Mm? Ya, pero a ver, Pero a mí mi el problema origen de la viene, clase social está sobre todo en la división social del trabajo. ya, quizás para que nos entendamos, yo te voy a decir mi posición. A ver, el capitalismo para mí no es una ideología. El capitalismo para mí No, es un ideología. instrumento que utilizan las ideologías para tomar posesión del poder como herramienta, o sea, como herramienta, Ya, ¿ya? Yo creo que ok. al final lo que ustedes los marxistas hablan no es en sí del capitalismo, sino la acumulación monopólica del capital, injusta del capital y el sistema de producción industrial en un contexto de concentración de poder. Ahora, Ya. mi problema es que cuando tú hablas de capital, tú hablas de dinero. Entonces, cuando yo te pregunto, No, entonces no, ya, no, si no va a no. haber dinero, ¿cómo va a ser el intercambio y por cómo se va a dar como explícito el valor? Y Claro. mi tema ahí es que yo veo el dinero no como sinónimo de capital, sino el dinero como herramienta tecnológica de contrato rápido entre las partes, que ha Mm, ayudado a evolucionar pasando del intercambio coloquial, ¿no? A un intercambio más formal, mm. que Bueno, a puede ver, estar primero, manipulado, ojo, por el poder de los gobiernos y justamente por eso nace la tecnología de las blockchains, de la cadena de bloques, del mm, Bitcoin y toda la movida de los cyberpunk, donde ellos inclusive anarquistas, reconocían que el dinero era necesario para la actividad de una sociedad, pero que y el por eso son problema en sí no era el libres. dinero, sino el problema era la concentración de poder en los gobiernos que terminaban instrumentalizando el dinero como una cadena para someter a la sociedad, ¿no? Es decir, tú me debes tanto, agarro de tu cuenta, tú protestas, bloqueo de tu cuenta, como ya sucedió en Canadá. Entonces yo creo que ese sinónimo de capitalismo con dinero que tienes por lo menos tú, mmm, no, no me cuadra. Ya, a ver, te explico. Primero, para los marxistas, el capitalismo tampoco es una ideología. El capitalismo es un sistema de producción. Eso para empezar.
El capital se puede expresar en dinero, pero también se puede expresar en otras formas de capital. Para Marx, el capital también es un medio de producción. Existe capital constante y capital variable, por ejemplo, del que habla Marx. Entre el capital variable estaba también el trabajador. Es un capital variable porque un día puedo tener más trabajadores y un día puedo tener menos trabajadores. La fuerza de trabajo es un capital, lo que también han llamado algunos capital humano, ¿no? Entonces, eso también es capital. El dinero es una forma del capital, pero el dinero en Marx también es mercancía. Es la mercancía que media el intercambio entre otras mercancías. ¿Entiende Marx? ¿Ok? Entonces, la eliminación del dinero no es tanto porque el mal sea el dinero, Marx no cree que el problema sea el dinero como tal, sino la acumulación de capital en general. Eso implica toda mercancía nacida de la explotación, o sea, de la generación de plusvalor. ¿Ok? No Ya, ya, necesariamente solo dinero, ¿ah? Sino toda ya. forma de Muy bien hasta acumulación ahí. de capital. Ya, muy bien. Pero ¿qué lo va a reemplazar en la vida diaria y en la práctica? Yo te lo he preguntado en más de una ocasión, ¿qué cosa? Es que yo no te puedo Ir a las decir que lo va a esquinas donde reemplazar. hay un supermercado. Lo que pasa es que yo, de nuevo, no te puedo decir que lo va a reemplazar porque yo no he vivido en ese mundo. Pero qué fácil, pues, Aníbal, qué Es que fácil yo no seguir una soy un... ideología que Mira, te a ver, dé la respuesta final, mira, pues, Hegel, Dios. Hegel y Marx, ambos por igual, entienden una cosa muy sencilla, ¿no? Que a veces nos cuesta entender a todos nosotros, incluyéndome a veces también. Es que todas las personas somos hijos de nuestro tiempo. Pero tienes que darnos un rumbo Yo no sostenido puedo sobre la pensar más argumentación allá de mi científica tiempo. calculada, por eso Y, existe la mira, ciencia. el error Pero tú con lo que pensar me das más... es A ver, especulación utópica e idealista que no tiene ningún no, porque sustento. el otro lado, Mira, de no, hecho, los anarquistas con la cadena de bloques nos han propuesto una idea clarísima. El dinero sí, es pero también, necesario, mira, pero hay pero que si te romper esa traigo, acumulación que está si te conectada traigo a a los Carlitos gobiernos. Pérez, si te traigo a Carlitos Pérez, que es un autonomista, es No, un no, no, marxista no, no, a ver. autonomista, te Mm. va a decir, los marxistas también nos hemos aventurado a definir el sistema productivo futuro a través de la organización Pero algo material, horizontal. Y te pero va a sí es citar cosas material. materiales. Pero Yo ustedes solo son yo con Pérez tengo filosofía un montón de abstracta que debates no mira acerca de ningún eso. punto. Y que al final del día me dices, no, pero nosotros no podemos saber porque no somos Yo tan... no puedo No me saber el jodas, futuro. pues. ¿Tú puedes saber lo que va a suceder de acá a 1000 años? ¿O de acá a 100 No, años? pero lo que podemos hacer en nuestros términos materiales es hacer un Tú, cálculo y demostrarlo a través de procesos tú lógicos. quisieras, Y no, eso no lo existe máximo en que tu puede hacer el propuesta. cálculo es Tu decir lo propuesta que es tú tan metafísica quisieras que cualquier que cosa puede podría ser hacer. cualquier cosa. Es que, de nuevo, yo no hago futurología. ¿Por qué? Porque muchos que lo han intentado han fracasado precisamente por intentar definir lo que va a ser el futuro. Pero a Una, ver, que un mira, dos meteorito vaya a personas, caer. mira, dos personas que lo han intentado desde la derecha, desde la defensa del sistema, han sido el señor Yuval Noah Harari, que escribió un libro que se llama Homo Deus, porque según él ya todo estaba solucionado en el mundo, y el otro es el huevón que dijo que, de Fukuyama, que dijo que la historia se había terminado. Los dos se han tenido que retractar, porque los dos pensaron que podían ver lo que iba a suceder en base a datos. Harari es un historiador y lo que ha hecho es contrahistoria a futuro. Ha agarrado un montón de datos apilados, y antiguos y actuales, y según esos datos ha interpretado lo que según él debió haber sucedido. Llegó el año 2019 donde todos nos encerraron y su teoría se fue al caño. Llegó lo que está sucediendo en Ucrania y su teoría se fue al caño. No, no, Porque no, a no ver, pero dime podemos una cosa, dime decidir una lo que va a cosa. suceder en el futuro. Dime una cosa, la ciencia, a ver, que un meteorito esté a años luz de la Tierra, ¿cómo podemos saber que va a pasar a 2 kilómetros de la Tierra o va a chocar con la Tierra? ¿Acaso no es a través de un proceso Eso es calculado, una lógico, predicción estudiado, matemática. argumentado, a través Sí, de sí, ciencia pero fehaciente e esa es una pre, irrefutable prácticamente? Ese es ya, el pero proceso no lógico que yo le necesariamente. exijo al Mira, marxismo para que no me diga al final que cualquier cosa puede ser cualquier dos cosa cosas, porque no soy dos capaz de cosas te saber. respondo. Dos No te cosas te digo que me respondo. des una concreción de así va a ser. Lo que te digo es que me des un cálculo genérico, mínima lógica y criterio para poder yo sostener que ese camino se va a ir al menos por ese rumbo, ¿no? Por algún rumbo genérico, Te, amplio. te respondo.
Primero, los cálculos matemáticos no son 100% exactos, sobre todo No, en pero es que física. la ¿Ya? ciencia es Te quiero, te matemática, tú quiero, te sabes quiero, que no es matemática te precisamente, quiero, te ¿ya? quiero contestar, pues. Por ejemplo, ya que has usado un cometa como fuente, el 3 Atlas supuestamente tendría que haber seguido sin pena ni gloria. Y todos los cálculos actuales dicen que están pensando qué coño se supone que es esa huevada que se ha tenido que dar una vuelta al sol que viola todas las leyes de la predicción matemática posible. ¿Qué hacemos? Le decimos a nuestras matemáticas, uy, nos equivocamos, sorry. No funciona de esa manera. No, dentro de la matemática hay una probabilidad Pero de del ser inexacta, 0.1, pero el 99% del sostén de poder siquiera observar ese cometa, ya hay una no, matemática mira, aprobada vamos, y vamos, ya vamos, superada. vamos por esa parte. Ahora, nosotros tenemos una posición, yo no sé si tú conoces el texto de Marx que se llama La crítica al programa de Gotha. En dicho texto, Marx define las dos fases políticas a las que se busca llevar. Primero define el socialismo y después el comunismo. ¿Ok? ¿Ah? Y en ambas se utiliza la descripción general de lo que puede ser el comunismo. Por eso te digo, la descripción general es sin propiedad privada, trabajo asalariado, producción general, sin trabajo asalariado implica también sin moneda, ¿no? Y luego de esto, lo que se ha hecho por otros autores después de Marx, complementando lo dicho en la crítica al programa de Gotha y en otros escritos de otros autores, es hablar de la liberalización del trabajo a través de una producción automática pura, ¿Qué, donde qué el carajo trabajo mierda? humano... ¿Cómo? Ay, amigo, No te escuché esa parte. es que a ver, ¿qué carajos has dicho? ¿Liberalización del trabajo? ¿Qué? Liberalización del trabajo y automatización de la producción. Ya, y qué en sí, qué cosas, sabes que Ah, son palabras muy abstractas, muy no, 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 filosóficas. no, no. Porque, a Quiero ver, cosas por concretas. Y mi ejemplo, pregunta sigue siendo la misma. A ver, pero de si el nuevo, dinero va a tú me desaparecer, pones, tú me pones y me ¿tú dices, no no, que crees son que si el palabras muy dinero abstractas. desaparece Yo y te podría aumenta? decir lo mismo con las posiciones cyberpunk. Son completamente abstractas. No, 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 discúlpame, el Bitcoin inclusive lo compra Harvard. Eso no es una Ay, no, por conjetura. favor. Eso El es Bitcoin que se ha materialismo puro convertido, y duro. el Bitcoin que se ha Tecnología, convertido en ciencia, una herramienta de exactitud, especulación del energía, sistema financiero. cálculo. Pero eso es cálculo, quieras tú no El Bitcoin quieras. que se ha convertido en una O sea, tú me que estás sigue el comparando el mismo patrón de marxismo con la especulación de la materialidad bolsa. de las cadenas de bloques. No hay No, una pues, materialidad detrás. animal. O sea, Utiliza el ¿rechazas la cadena de bloques? ¿Los sí, contratos inteligentes? sí. ¿No crees que eso puede cambiar el No. mundo a través de la descentralización que sería el sueño del anarquismo, inclusive del propio comunismo en sus Ah, términos ideales? de los anarquistas No, preudonianos. también, no, porque al final del día los comunistas son anarquistas. Y lo sabes, porque al final del día el marxismo es una observación de cómo se tiene que llevar adelante el cambio. Yo diría que los anarquistas son comunistas que no pueden aceptar la centralización. Pero han Al- hecho más que el marxismo, en Ay, términos no, por concretos. favor. Nosotros sí logramos revoluciones. El anarquismo no ha logrado ninguna Pero todavía. revoluciones que muchas veces terminaron en genocidio. Bueno, son, Ay, eso que pero terminaron en bueno, genocidio ay, son. pero bueno. Ay, como no fue la... Eso de que terminaron en lo que tú has mencionado, que hay que tener cuidado con esa palabra porque ahorita nos tumban el live en los dos. Sí, nos toman, Es- nos toman. sí, sí. No es tan cierto tampoco. Hay mucho de Pero mi propaganda. estimado, Bitcoin, Que hubo desvividos, sí, los hubo. Pero de ahí a hablar de lo otro ya es un salto cuantitativo y cualitativo que tampoco voy a aceptar yo, ¿no? O sea, es una cosa. bastante duras. Yo acepto que Son hubieron desvividos, sí. revoluciones duras. Sí, son revoluciones, punto, es parte de, ¿no? Ahora, tampoco fueron, pues, orgánicamente así, ¿no? Hay un montón de cosas que no se comentan. Ahora, lo que hace la blockchain y lo que hacen las bitcoins, bueno, las monedas virtuales en general, es reproducir el sistema de especulación financiero ya existente en la bolsa de valores. Se No, es reproduce, que hay que saber separar las cosas. Una es lo cosa, mismo, es especulación. no, 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 ves, 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 ves.
Mira, eres marxista. Tanto se jactan de ser intelectuales, de hablar de lo que saben y deberías informarte mejor sobre eso. Porque una cosa son las CBDCs y otra cosa es la cadena de bloques propiamente dicho como tecnología y como forma, inclusive hablamos de autogobernanza descentralizada. El sueño húmedo de las sociedades autogobernadas, del colectivismo en su mejor ideal y eficiente, es la cadena de bloques. O sea, eh, a lo que voy es que siento que el marxismo está muy enfocado en conceptualizaciones tan genéricas que los pierde en una metafísica filosófica que al final del día sus revoluciones terminan distorsionándose desde puntos hasta matanzas o desde puntos hasta ideales abstractos que nunca se terminan concretando. Mira, yo Por quisiera yo que hagamos metafísica, pero no podemos hacer metafísica, No nunca hemos puedes, logrado. dices, pero si me dices que nada, todo puede ser todo lo que seas, que tú no sabes qué va a pasar. ¿Qué es esto? O sea, tú luchas por No, algo pero que la no sabes metafísica sí te da ni el respuestas. mínimo cálculo. ¿Por qué luchas entonces, De Aníbal? nuevo, No lo los entiendo. ¿Quién sabe cálculos cuál es el ya te los final? he mencionado. Lo que se busca construir es lo que te he mencionado. Tú Ahora, lo que, ya. Pero el las marxismo entonces, particularidades que vayan a surgir dentro del proceso de relaciones productivas nuevas, no te las puedo poner yo porque yo no me he ido al futuro y he regresado para contártelo, ¿no? O sea, de nuevo, pero a ver, yo te puedo hablar de las formas que se van a buscar, ¿no? Ahora, puede que en algunas se concreten al 100%, puede que otras no se concreten, puede que tengamos que reformular un montón de cosas, sí o no, pero la finalidad son estas: anulación de la propiedad privada, anulación del trabajo asalariado, anulación de las clases sociales, ya. anulación del Pero Estado. a ver, no vamos Eso a es lo saltar al general. vacío, pues, Aníbal. ¿Qué va a reemplazar todo lo que es su estructura? Porque la Una, anulación de la propiedad privada, hablamos de qué una exactamente. producción general y automatizada. Pero Eso es lo ¿cómo que se va a se hace. automatizar? Porque para llegar al punto de Hay, automatización, hay China ha herramientas tenido de que pasar automatización. muchos procesos que han No, hoy necesitado tenemos, ciertos cálculos. hoy el capitalismo hoy ya tiene herramientas de planificación Ya, pero que económica. requieren de las herramientas que tú rechazas. No, que requieren solamente de un proceso de investigación. El capitalismo no se va a superar creando algo abstracto desde la nada misma, sino que se toma lo mejor de este sistema, Pero una de reformulándolo las cosas buenas es el para... dinero, que es una No, forma diría tecnológica. que una de las cosas buenas es la planificación de la producción y la O sea, tú lo posibilidad que me que estás tiene diciendo, para no. poder entender el mercado. Por Mira, ¿sabes ejemplo, lo que yo te... Dime. hoy se sabe cuánto es lo necesario para acabar con la hambruna mundial. Hoy tenemos los Ya, cálculos. muy bien. Se Ya, lo puede, sabemos, sí. claro. Ya, pero es que no es así de fácil. Tú cuando lo pones así, lo haces lo sentir tan sencillo. Pero No, es que pero es como si yo existen te los dijera, es como cálculos. si yo te dijera, mira, es que Es Aníbal, que es como existen si los yo te cálculos. dijera, ¿Por qué nadie los hace? Aníbal, es ¿Por como qué si yo nadie te los pone en dijera, práctica? pero todo se pone en contexto, pues Ya, Aníbal, te estoy por eso te estoy los datos preguntando a ti. expuestos, los datos expuestos son datos Por eso te muertos. Tú estoy sabes preguntando a ti perfectamente para que que los tú des datos, el si no pones en contexto. contexto y en acción, no Por eso sirven te de estoy preguntando a nada. ti para que tú pongas el contexto. Por eso he partido de una afirmación y te he preguntado a ti. Tenemos hoy los datos necesarios para saber cómo acabar con la hambruna mundial. ¿Cuánto es necesario la producción? Sí, las tenemos. Sí. ¿Por qué no lo hemos hecho? Ese es el Pero contexto. seguimos en lo mismo, no hay contexto, y el contexto es el de acción. Aníbal, ¿Por qué? Ya, y esa es la aparte acción, pues. la ¿Por qué no lo propia hemos hecho? realidad humana. Aníbal, es lo ¿Por qué mismo no que lo yo te hemos hecho? dijera, si mañana ponemos a darle $1 millón a todos los pobres de este país, ¿se acabó la pobreza? No, ¿verdad? No, por supuesto que no. Es lo mismo, pues Aníbal. No, no es lo mismo. Porque tú estás hablándome de dinero y el dinero O sea, ya ni tendríamos siquiera que hablar de sabemos cuáles van a inflación y ser los tendríamos que medios hablar para de un llevarle montón el de plato cosas. de comida a la persona. ¿Perdón? Ni siquiera tenemos ese cálculo estructural para decir eficientemente, este dinero va a acabar en el plato de comida de este chiquillo de 8 años que vive en No, África al a ver, fondo. tenemos los cálculos de producción de comida. Ya, ¿y a quién le voy a entregar el dinero? ¿Lo voy a tirar por los No, aires? No, hay dinero una no. No estructura se de trata de conducción de entregar la dinero. Yo te he efectividad dicho que de esa tenemos acción. dinero. ¿En qué momento yo he hablado de dinero? Pero ¿cómo haces efectivo que le llegue ese plato? Es como lo que yo te digo. Produciendo el El plato, objetivo de pues. eliminar la pobreza, si yo le regalo un Produciendo millón de la dólares a todos los comida. pobres, ¿dejarán de Produciendo ser la pobres en un comida. año? Produciendo la comida. Si ya tenemos el cálculo de cuánto se debe producir de papas,
por ejemplo, Aníbal, de entonces cebollas, dime en tomates y otras todos los insumos palabras. necesarios para acabar con Ya, el sistema de en hambruna otras y producen palabras, dime, comida. ya, Ya ya, ok. está, punto. Ya, yo soy el gobierno del mundo, Aníbal. Yo te digo, señor Aníbal, usted tiene una buena intención, genial. Señor Aníbal, vamos a hacer eso. Pero, ¿tiene el mapa del mundo donde se tienen que abrir los comedores para darle de comer a Y todo el eso se mundo? tiene. Se tiene, ya. Eso Si tiene. tienes eso, La Aníbal, FAO lo tiene. genial. La FAO lo tiene. Entonces, a eso voy, Aníbal, que tú me digas de manera concreta Pero la cuál es FAO la lo tiene, estructura pues. material y el proceso de conducción para Pero llegar, la llevar FAO esa lo voluntad tiene. La a la FAO lo realidad. tiene. Entonces, genial, si existe eso se puede Sí, hacer, sí. Hace ¿no? De mucho tiempo repente podemos existe. abrir un fondo mundial, ¿no? Internacional, Ya, es que donde ese es el otro con eso problema, pues podemos sostener esos comedores populares en todos los diversos puntos del cuando, mundo, ¿no? cuando se habla de crear estas otras instancias sin ponerlo en una praxis real, porque de que tenemos los datos, los tenemos, la FAO lo tiene hace mucho tiempo, ¿no? Y los ha expresado en varios textos que siempre saca, no hay una voluntad política ni económica para hacerlo. ¿Por qué? Porque las empresas, cuando llega la FAO y les dice, mira, tenemos todos estos datos para acabar con la hambruna, le va a decir ya cuánto hay, ¿no? Y si me conviene, ¿no? Y ahí entra el No, problema de los intereses totalmente, económicos. totalmente. ¿Sabes lo que yo llego? ¿Sabes cuál es el tema? Claramente que hay corrupción, Aníbal. No es Pero que no aquí se trata de estamos corrupción, sacando este factor se del trata del mapa. proceso de producción capitalista. Pero, Los capitalistas no van a aceptar que se pueda solucionar ese problema porque un problema claro, Aníbal, social mira, es una forma de mira, acumulación de capital. mira, yo te voy a decir una cosa. El marxismo para mí se queda en que es una ideología de hace 200 años que fue buena diciendo El obviedades y capitalismo es de hace quejándose. 300. Pero es bueno quejándose, Aníbal. Tú El eres bueno capitalismo es de hace quejándote, 300. Aníbal. Ya me lo has dicho. El dinero, la acumulación de capital crea tentaciones que corrompen la voluntad y que utilizan el poder que tendría que ser en favor de la población en otros objetivos personales. Lo sabemos. Pero la misma pregunta sigue en el aire. Ya, rompemos este sistema. ¿Qué lo va a reemplazar? Esa parte es la que yo quiero saber. Pero Si el ya te he dinero como mencionado que lo va a capital no va a reemplazar. existir, ¿qué va a existir como cálculo? ¿Qué va a existir como realidad o como intercambio? ¿Va a haber Pero mercados donde yo pueda ir a recoger la papa, el kilo gratis? de nuevo, te estás centrando en cosas que yo no te puedo predecir. Porque yo te puedo, imagínate, ¿no? Yo te describo y te digo, no, no va a haber Pero en mercados. base a esa lógica, pues El Aníbal, sistema cualquier... el sistema, yo te puedo imaginar un montón de cosas y te las puedo argumentar y te puedo decir, oye, Pero, no va a haber mercados, va a haber centros de repartición pero a de ver, todos mercancías. sabemos que, a ver, No sé si Aníbal, eso, tampoco nos eso hagamos de sucederá. cojudos aquí, ya, no nos hagamos los cojudos aquí. Todos sabemos que nuestras limitaciones humanas, por más inteligente que tú seas, el sostén de una teoría. Nadie pide la predicción precisa del futuro porque no somos videntes. Pero uno va a la universidad y estudia intelectualmente porque quiere tener el cálculo más exacto. Y eso es la teoría. La hipótesis es previa a eso. Ujú. Nadie te está diciendo que tú me digas la descripción absoluta, ni precisa ni detallada. Lo que No, estamos diciendo es que debe haber un cálculo mínimo al momento de no, un y hay un proceso cálculo lógico para mínimo. decir más o menos cómo va a ser la estructura genérica Y de lo hay que un va a cálculo reemplazar a la acumulación de mínimo. capital y a la desaparición del dinero. Y hay un cálculo mínimo, que ese ¿Cuál cálculo es mínimo, ese? y ya te lo dije, que ese cálculo mínimo no te satisfaga a ti como respuesta, que te parezca muy corto, eso es otra cosa. ¿No? Eso ya es una posición No, subjetiva. me estás Y aquí, atacando como persona y me estás... no, no, Esta es no, una no, no, falacia no, no, nómina. no, no, Lo no, que no, te acabo de decir es una falacia. no, 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 Estás no, 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 calificándome de porque, una no, no, carencia de no, no, valores, de no, personalidad, no, 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 para decir que yo no sé. no, yo no te he dicho eso. Yo te estoy diciendo que no te satisface. Por ejemplo, a mí no me satisface, por ejemplo, a mí no me satisface la respuesta del anarcocapitalismo al Pero es que nadie capitalismo. está hablando de narcocapitalismo, Ya, Aníbal. te estoy dando un ejemplo. Espérate, déjame explicarte el ejemplo. A mí no me satisface, por ejemplo. Esa respuesta Ajá. no me parece adecuada, ¿no? Pero bien podría decirme un teórico anarcocapitalista que a ti no te parezca una respuesta adecuada a la que te estoy dando, no quiere decir que sea incorrecta, quiere Pero, decir que a ti no te convence.
pero yo no te... Lo mismo te digo yo, estás que a ti no te lo que parezca acabas de hacer es un pensamiento convincente mi circular. respuesta, no quiere decir que sea equivocada, te quiere decir que a ti no te parece convincente y está muy bien, Aníbal, has hecho un porque de pensamiento repente tú circular no para llegar a puedes, lo mismo. ¿cómo? Has hecho un pensamiento circular para llegar a la misma falacia. De yo carecer de una emoción y actitud No, 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 porque es no que yo me no te he dicho que satisface. es por una actitud ni una emoción, te he dicho que simplemente no te satisface. Mira, Aníbal, a lo que voy es, Otra cosa. a los peruanos y a los ciudadanos de a pie, yo te aseguro y pongo las manos al fuego que no les interesa ni la ideología marxista, ni la ideología liberal, ni el libertarismo, ni ninguna otra. Bueno, Sí, pues lo que les interesa son las soluciones concretas, claro, porque son ¿ya? muy Y ahí es donde inmediatistas. carece, Porque ahí es cuando carece, la porque, sociedad, y eso no es solamente un mal del Perú, es un mal del mundo. El mundo es muy pero es que inmediatista. no podemos saltar al vacío como pide el marxismo, pues, Caminante Aníbal. no hay O camino, sea, el lo que camino se hace al propone, mira, el andar. marxismo lo que te dice es esto. El marxismo te dice todo está mal. La conciencia de la Mira, humanidad aquí, está corrompida. un amigo dice, bueno, un amigo no, un seguidor me pone falso, a mí sí me interesa el marxismo. Bueno, tenemos uno. Eh, pero de No, nuevo, mira, yo te digo una cosa, yo no creo que el marxismo en su totalidad esté equivocado, pero ¿a ti no te parece que ya una ideología de hace 200 años se queda corto para entender la realidad lo de que la pasa es sociedad? que Es decir, hace 200 años, cuando empezaba la ilustración, ¿tú no crees que hay que tener un poquito de quizá de ahí de reflexión y decir, eran épocas donde no se tenía tanto conocimiento para poder llegar a estructuras precisas, ¿no? tú has leído El Capital, ¿No te parece que de repente el marxismo se ha quedado limitado ahí? tú has leído El Capital. Sí, ahí lo he Ya, leído, pero no es un tema que tampoco me apasione. ya, pues Pero normal. yo entiendo, mira, ya lo que Tú voy es que sabes, yo entiendo, tú quizás sabía que sabes ibas a decir eso, porque yo entiendo que existe el método y todo eso, no, no el no, 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 método no te estoy hablando precisamente, del método. Te pero iba a un preguntar, juego ahí genérico, te iba a ¿no? preguntar otra cosa. Te iba a preguntar si sabes qué es exactamente lo que va a criticar Marx en El Capital. A ver, por lo que yo entiendo el modo de producción, todo, no sé. ¿Mm? A ver, Ok. instruyeme tú. Marx critica el modo de producción capitalista y las relaciones sociales basadas en ese modo de producción. Por tanto, hoy, siglo XXI, más de 100 años después de la muerte de Marx, ¿las mismas relaciones de producción se siguen dando? Sí. En su esencia siguen siendo la misma. Por tanto, la crítica del marxismo al sistema capitalista sigue vigente, sí, porque la misma relación Pero, sigue estando ahí. a ver, lo vuelvo a repetir. Yo no digo precisamente que no, yo lo que digo es que es una exposición primaria de la realidad por el mismo contexto, como tú lo has dicho en su momento, de que somos seres humanos de nuestra época. Por el mismo contexto, digamos, un análisis genérico que hoy ya no es relevante realmente. O sea, tú dices, es cierto, sigue habiendo una injusticia en el mundo, sí, pero en reducirlo a una lucha de clases precisamente como el explotado y el explotador, en esas líneas tan genéricas, porque existe la pregunta, y no me vas a decir que no, ¿dónde empieza el proletario y dónde termina? Entonces, si ya existe esa duda hoy, en pleno siglo XXI, quizá merita una reflexión sobre el marxismo, tomarlo al pie de la letra como su inicio, ¿no? Por eso mismo existe una corriente de revisionismo marxista, ¿o no es así? Bueno, los revisionistas han aplicado cosas que no están dentro del marxismo en realidad, pero yo Pero si honestamente tú no me das respuestas creo, concretas, yo creo que los revisionistas han existido porque no han entendido realmente el marxismo. ¿No? Para mí es un problema de entendimiento. ¿No? ¿Me puedo equivocar? ¿tú no crees que Seguramente. es porque tú no crees que es porque han observado falencias, carencias? Que es normal, Aníbal. No, yo no he 200 dicho años que, de evolución, de descubrimiento intelectual, de nuevas observaciones, abren espacios a yo no he dicho discusiones y a yo no he revisiones. dicho que la teoría sea perfecta, no existe ninguna teoría perfecta. Pero tú la defiendes como si fuera perfecta No, y como si fuera actual. defiendo sus bases y defiendo lo que es actual. Te puedo decir Mm. que hay un montón de cosas que se escapan a la teoría, pero que se van construyendo con el tiempo. ¿No? O sea, Marx, por ejemplo, describe la esencia del capitalismo, pero no describe el imperialismo porque no le tocó verla. Quien describe el imperialismo capitalista es Lenin. El imperialismo fase superior del capitalismo. ¿No? Como el Quien capitalismo se agrega, vuelve una herramienta ya. Bueno, necesita sí, una estructura de opresión. quien Esa es agrega otra, ¿no? eso a nivel mundial es Lenin, no Marx. ¿Tú no ¿No? crees que este es un problema, como lo decía Heiner?
que ni siquiera decir su nombre, un problema de lenguaje. Porque yo lo que noto aquí es que tu definición de capitalismo es otro al que yo tengo como definición de capitalismo. Tú lo vinculas al dinero concretamente y por eso te lleva a No, 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 eliminar el no, dinero, no al dinero. Lo pero vinculo lo al llevas a ser eliminar. Y yo lo de las separo, redes. por ejemplo, en la Sí, sí, definición. pero el dinero se elimina como consecuencia de la eliminación de Ahí las tenemos un relaciones. problema ya, de definición ya. Hay una diferencia. A Yo ver, el capitalismo yo no lo veo como una ideología, lo veo como como una herramienta dentro de contextos e impulsado por ideologías o por motivaciones. O sea, hay una clara. como te digo, yo tampoco veo el capitalismo como una ideología, lo veo como un modo de producción. Y todos Pero los lo marxistas analizas lo... de la ideología, ¿no? No, Porque lo yo lo puse analizo como desde el modo de modo de producción producción per se, capitalista. es una ideología, mi estimado, ¿ah? No, 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 ya le estás dando una estructura previa. Tú no le no, estás no, no, agregando no. la voluntad de los individuos que la manejan. No, claro que sí, estoy Ahí, agregándole la voluntad de los individuos. Por supuesto que sí. Solamente que eso lo entendemos cuando leemos el Capital pero y el entonces propio sistema. juzgarías la actitud del individuo, no juzgarías el propio capital. Porque los individuos son producto de sus relaciones materiales de producción. El hombre, y ahí tal vez irónicamente tendría razón cierto título de algún libertario cuando dijo la acción humana, porque Marx también consideraría que es acción humana, el ser humano construye su mundo mientras se construye a sí mismo. Mientras va construyendo sus relaciones de producción, se va haciendo a sí mismo y es una relación dialéctica. Entonces, nosotros somos, los individuos somos producto de esas relaciones de producción y esas relaciones de producción al mismo tiempo son producto nuestro. Que no solo somos producto de relaciones de producción, mi estimado. A ver, también es esa especie de reduccionismo al cálculo, también es una crítica que se le hace mucho a Marx. Ya esa Le llaman reduccionismo económico. instrumentalización, ¿no? Es una crítica que se le hace mucho. A ver, Bueno, reducirlo todo a la pueden opinión. hacerla. Mira, te cuento algo que no sé si alguna vez te lo ha dicho Pero a alguien. ver, ¿tú crees que te define realmente como persona toda la relación calculada? No puede, mi estimado, no. Te respondo algo que no sé si alguna vez te ha dicho algún marxista con el que has conversado, pero Marx en una carta a Engels le dice que está harto de leer economía. Le dice, estoy Ujú. cansado, estoy harto de tener que escribir, leer, pensar todo en economía. Porque quiero dedicarle, dice Engels, Marx, a otras cosas que me interesan. Pero en la misma carta va a decir, hay una razón por la cual tengo que dedicarme a esto y no a otra cosa. No porque yo lo quiera, dice, sino porque el capitalismo reduce al ser humano a su economía. No soy yo quien lo reduce, es el capitalismo mismo quien reduce al ser humano a economía. Y entonces si yo voy a analizar el capitalismo, tengo que analizarlo en base a su propia reducción. No porque yo lo quiera así, sino porque el capitalismo se impone de tal forma que reduce al hombre a eso, a mero valor de cambio y a mero valor de uso. No sé si tú has visto, justo lo explicaba yo hoy día en una clase de introducción al marxismo, este último caso que está sonando en Italia sobre estos millonarios que pagaban para irse a cierto lugar en conflicto de guerra para desvivir gente. Yo, Sí, los safaris humanos, sí. sí, sí, sí. Lo de Bosnia, ¿Por lo de qué, Bosnia, lo de Bosnia. ¿Por qué existe la posibilidad de que un hombre con suficiente dinero o un grupo de personas con suficiente dinero pueda pagar por un servicio? Porque si lo pensamos fríamente, más allá de lo Sí, claro, inmoral pero y ¿cuál es? mentiroso que es, A por ver, un ¿cuál es? servicio de entretenimiento, No me digas que es el capitalismo. es producto del ¡Ay, lo capitalismo. dejó! Claro, mira, te voy a poner a que lo pienses de esta manera. O sea, si le ¿Ya? quitábamos el dinero al señor este, No, 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 no. se acababa ese safari A humano. ver, quiero que pienses en esta clave nada más. Olvídate del dinero por un segundo. ¿Cómo es lógico que en el sistema capitalista todo es mercancía? ¿Ok? Marx empieza así el capital. La sociedad actual, ¿Realmente tú hablas de capitalismo como escucha, cualquiera lo escucha. entiende? ¿O tú hablas de un método industrialista centralizado e injusto? No, 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 no. Mira, O Marx sea, empieza todo el dinero es capital. malo. A ver, mira, espera un minuto aquí, tú respondes todo lo que quieras. Mira, entonces, Aníbal, partiendo de esta premisa, entonces yo te pregunto, si yo pongo un negocio ahorita, una bodega, y yo gano dinero en mi bodega, ¿eso es malo para tu ideología?
No, es que no se trata de que sea bueno o malo. A Marx no le importa si es bueno o malo. Pero entonces eso no está mal, no debería serlo. No, es que yo, Cuando se de elimine, nuevo, a ver, si se elimina el capitalismo, yo no podría abrir mi nosotros no hacemos bodega. críticas morales. Ya, ok, ya, equivoquémonos con ya, error, me Lo bueno y lo retracto. malo Entonces, es indistinto, porque a mí me parece bueno que yo una no, señora con su pero tienda pues, yo, le dé de comer a su hijo, no puedo decir que eso es en malo. este mundo ideal que tú dices del comunismo, entonces si yo abro una bodega, no puedo vender productos, es decir, no puedo venderlo a sobrecosto como un sol 20 si me venden a un sol. Estaría mal esa ganancia, esa plusvalía. No, no, porque ahí no se origina la plusvalía. Pero entonces, ¿cuál es Ah, esa raya? ¿Cuál es esa raya donde ya. dice es injusto que yo gane tanto y es No, es que injusto que yo nosotros no gane? decimos que es injusto. Entonces, En el mejor de los casos es inconveniente, ¿pero pero quién define eso? ¿Y injusto quién me no. pone esa regla? ¿Y Ah, quién me limita para no entrar en ese círculo ya, capitalista malvado? ya. Es que ahí hay un prejuzgamiento de que nosotros partimos de un análisis moral. No, Y no, Marx, quita la moral, pero tú dices que hay un capitalismo salvaje. Y ya ese te explico, ¿cómo? A ver, ya te explico, pues. Primero, cuando Marx dice esta famosa frase de la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, lo que se refiere es que hay dos grupos enfrentados por intereses. ¿Ok? ujú, Un grupo le interesa vivir de la acumulación de la plusvalía y al otro le ujú. interesa ser libre. ¿Ok? ¿Qué es lo Ser que libre impide? diría mucho, ¿ah? Ser libre Eh, no, a ver, de estar cómodo, bueno, sobrevivir, estar con su eso es familia, lo que le pero ser interesa, libre eso es lo que no. dice Marx. Tú puedes decir que eso está bien, que está equivocado. Yo te estoy escribiendo, te estoy describiendo lo que dice Marx. Nada más. Más allá de que tú le puedas criticar después eso. ¿Por qué el proletariado quiere ser libre? Porque dentro del sistema capitalista no puede ser libre. Lo que Marx llama explotación lo origina él en el origen mismo de la plusvalía. Todo trabajo asalariado es trabajo enajenado. ¿Ok? ¿En el Mientras, interés? no, en la plusvalía. Ya, La, pero digamos que el interés es una anexión que te lleva a la plusvalía. Digo, ¿por qué tú vendes un producto si no vas a generar una ganancia? ya, es que ahí vamos a diferir. El capitalista no gana por la venta del producto, gana por indirectamente por la plusvalía. Ya, genial. Yo Claramente, también puedo entender eso. También puedo entender lo que tú dices, que hay una acumulación de capital que permite una explotación injusta y que no se le paga lo suficiente y bla, bla, bla. Pero me gustaría no, 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 saber no. a esa Tampoco es crítica. una cuestión de salario. Ahí está el otro error. Ya, es porque hay un robo de infraestructura, de bienes, ya, Es bueno, ya porque discutimos. aparece la plusvalía y el Ya, plusvalor. Dejémoslo ahí para no explicar tanto. ya, pero ¿cuál es el cálculo preciso para yo saber? Porque yo te pregunté la vez pasada, si yo abro ahorita una fábrica y yo Ya. no quiero ser un ratero capitalista malvado, ¿cómo yo puedo saber cuánto le tengo que pagar? ¿Cómo le tengo, Ah, en cómo este tengo que momento, hacer? si te refieres a este momento, no, es imposible. Ay, Aníbal, pero siempre No, en acabamos este en lo momento es imposible. imposible o en cosas que no se pueden decir como Ya, serían, ¿no? Pues Aníbal, te sí. explico por qué es imposible. Porque tu empresa, y eso es lo que yo le critico Ya a te Carlos dije que sí se Pérez, por puede. ejemplo. Carlos Pérez me dice lo mismo, algo parecido a ti, pero él sí se lo cree ya. Él sí cree que puede crear una empresa o alguna comunidad comunista en un mundo capitalista, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque tú o tu empresa o tu comunidad estaría inserto en el mundo y su relación con el mundo lo va a determinar como capitalista por su relación social. Entonces, tú puedes decir, yo quiero crear una empresa donde no exista explotación, pero no podrías, porque para que tu empresa sea posible hoy, tiene que haber explotación. Es Ya, a ver, ya, una cosa necesaria. ya, y si tengo una bodega donde estoy mal de la pierna y necesito contratar a alguien. Uh -huh. Entonces, en qué punto yo sé del sueldo del cálculo dónde lo estoy explotando y dónde no lo estoy explotando? No, es que no se trata del sueldo. Ya, pero en qué momento, ya, Ya, se trata de que de tiempo, la de explota, tiempo. ya. Marx va a decir que explotación siempre va a existir mientras exista trabajo asalariado, indistintamente de cuánto gane la persona. Entonces, Tú ¿qué puedes tiene pagarle que un millón de existir para que dólares a una necesita la empresa. explotación? ¿Cuál tiene que ser mi relación de intercambio de mi fuerza No tendría. laboral para que no sea explotación? ¿Mi participación directa a través de organizaciones colectivas en las Sí, decisiones propias de la explotación del sí, producto?
Ya, pero el cálculo, pero la organización de cálculo de todo colectividad o cooperatividad no es lo suficientemente eficiente a la hora de una organización de la sociedad. Tú me estás llevando a organizaciones un poco limitantes en términos muy No genéricos, ¿no? necesariamente, porque hoy tenemos las herramientas para poder calcularlo. ¿Tú crees que la tecnología, pero si actualmente me estás rechazando la propuesta descentralizada en la tecnología, la cadena Ya, de porque bloques, los contratos inteligentes? yo considero que esa propuesta en particular no funciona, pero considero que hay otras que sí, por ejemplo. Ya, a ver, ya, ok. No Entonces, necesariamente todas. De repente me equivoco, ¿ya? De repente puede que de acá a un par de años estudios demuestren que tu propuesta sí funciona. Y voy a tener que corregirme porque como yo creo marxista que tengo que tienes que ganar. informarte mejor sobre la tecnología de autogobernanza, las DAO, Pero, la cadena pero de de que bloques, existen ¿no? tecnologías hoy que nos permiten, o que nos facilitarían en un proceso, esto sí, claro. Y seguramente iremos desarrollando nuevas porque somos seres humanos, pues, ¿no? Porque podemos, ¿no? Y queremos. Si no, no haríamos nada, ¿no? Pero de que puede existir tecnología, puede existir, claro. La podemos crear. Hay Mi formas. problema con la plusvalía mi problema en general con el marxismo son esas generalidades. Le pones en Ya, la plusvalía, le pides exactitud, no te la puede dar. Le pides pronóstico ya, de pero es la que la teoría, plusvalía no no es te una puede condición dar ningún final, tipo pues. de orientación siquiera. Yo A creo, ver, Aníbal, honestamente, no digo que el marxismo esté equivocado en su totalidad. Lo que digo es que la observación del mundo del marxismo, también porque viene de hace 200 años, es una observación muy genérica de la realidad. Que al final del día hoy no me termina respondiendo. Yo, mira, yo te juro una cosa, esa lucha de clases para empezar, yo te aseguro que tú le preguntas a lo que alguien de la pasa es calle, que cualquier tú persona resumes al inteligente, marxismo. es que nadie toma el mundo, Aníbal, en que yo Ahí estoy luchando contra el ahí me estás rico, fue resumiendo el Aníbal. marxismo solamente a Marx y a lo que dijo Marx, pero si bien yo soy un ortodoxo, ¿no? Generalmente voy a tocar a Marx, Lenin y a Mao, no te puedo decir que no existan teóricos marxistas posteriores. Claro que existen teóricos marxistas posteriores. Pero serían Gramsci, que revisionistas ya. no necesariamente. ¿No? Pero si Gramsci, van a repetir cuál es el objeto entonces de todo. no, es que no se trata de repetir, se trata de agregar. De agregar, bueno, agregar en Sí, qué sí. sentido. ¿No? El revisionista tergiversa la teoría, Pero el bueno, la desarrollador revisión. agrega la teoría. ¿No? Gramsci es un teórico agregador del marxismo. Sí, bueno, sí, Mariátegui es un agregador. sí. Otro que es muy famoso, David Harvey, que escribió la guía para leer el Capital, es otro agregador del marxismo. ¿No? La escuela de Frankfurt dentro Ya, del pero área filosófica dentro de es otro tanta agregador. generalidad no hay una posibilidad de organización política concreta, con un proyecto concreto y visión país. Porque al final del día, Pero hablemos sí claro, el tuvimos una, marxismo, sí ¿ah? tuvimos dos, incluso hasta más. ¿Cuál? La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas es una. Pero eso no es políticamente hablando como partido, sino más que todo como revolución de insurgencia, como una Pero insurgencia. había un partido detrás, o no había un partido detrás. Los Entonces, bolcheviques que fueron. entonces seamos coherentes, pues Aníbal. Tú lo que tienes que Los organizar bolcheviques que es un fueron. grupo de ¿Fueron insurgencia. a aire o qué cosa? Los bolcheviques, pero los bolcheviques Pero tú crees nacieron. que los comunistas como táctica, los marxistas como táctica, hoy tienen cabida en la política cotidiana. Claro que sí, más que nunca. Pero si su lucha es insurgente, ¿cómo pueden tener cabida en la política del supuesto diálogo? Porque no todas las contradicciones son iguales, pues. Hay momentos en los que nos toca ir de frente a la insurrección y hay tiempos en los que no nos toca ir directamente a la insurrección. Va a depender mucho de las condiciones materiales. Mira, yo tengo una cosa, Aníbal, siendo honesto. En mis años que he tenido experiencia con el marxismo, con el comunismo y todo esto, ya he escuchado todas las posturas, te he escuchado a ti, me he leído tal y bla, bla, bla. Hace muchos años, muchísimos años. Yo llego a No la creo, si estás conclusión, joven, como que muchos años. gracias, pero yo llego a Muchos la años, dice, conclusión, habla como si tuviera como 50. bueno, yo llego a la conclusión que Marx lo que construyó, no sé si astutamente o tontamente, no creo que tontamente, porque yo voy a decir una cosa, es injusto que lo tachen de burro, porque no lo es. Alguien que escribió esos libros no puede ser un burro y que trascienda después de 200 años no puede ser un burro. En el peor de los casos sería un hombre astuto, maquiavélico,
que al final del día yo llego a la conclusión que el marxismo es algo creado astutamente, una narrativa astuta, calculada, que es una teología. No, Yo porque creo que es una religión política. ya quisiéramos. No, yo creo que Ya es una quisiéramos. religión política y a ese punto he llegado donde al final todo termina en un pensamiento circular, todo termina en una convicción inherente del salvador, del luchador social, del consciente contra el sistema, ¿no? Porque si no eres consciente, no, la conciencia del individuo en el No, marxismo solo termina en la propia lucha de clases. ¿O no es así? No me digas que no, ¿ah? Ahí termina la conciencia. no, no, La conciencia no es que yo me necesariamente. doy cuenta y no lucho por mi clase, no soy un objeto, no soy un tipo consciente revolucionario. Es un determinismo Hay tres niveles de absoluto. la conciencia. Hay tres niveles de la conciencia, de hecho. No hay uno. Marx lo describe en La lucha de clases en Francia y en el 18 Brumario de Bonaparte. Una clase puede ser clase en sí, clase para sí y clase en sí para sí. ¿No? Son tres niveles de la conciencia en el marxismo, no solo, para empezar. ¿No? Entonces, uno puede ser consciente de sí, eso, y te quedas ahí. Pues, Sujeto punto. revolucionario que Uno, vale. uno puede ser consciente para sí, que es cuando ya comienzas a tener esa supuesta conciencia Verborrea, por revolucionaria. favor, Aníbal. Y No es uno por puede ser remar, tiene nada consciente que sí ver esto para acá. sí, ¿no? Que es el último grado de la conciencia de desarrollo marxista, que implica no solamente ser consciente de la acción revolucionaria, sino también ser consciente de la necesidad de su libertad. Hay un llamado determinista. Es una No hay un llamado teología. determinista, Es una porque religión Marx dice, política. no, porque Marx dice que Aquí, es, aquí el Cristo, aquí el Jesús Salvador es el luchador social, es el luchador de clase, ¿o no, no? no, porque Marx entiende que hay momentos en la historia donde Mm. simplemente eso no se puede dar, y ya está, y pasa, y se acabó. Porque recuerda esta idea que te mencioné, Marx considera el mundo como una creación humana. Y entonces el hombre puede cambiarlo como puede no cambiarlo. El hombre hace su historia mientras se hace a sí mismo. Eso es lo que entiende él. O sea, ¿Qué bien tiene que puede, ver esto si con lo que he mañana, dicho? si mañana todos los proletarios dicen no queremos la revolución, se acabó. Ya está, fin. No hay nada. Porque es su decisión. No es decisión abstracta de un superhéroe o de un Jesús o de un Mesías, no. Es decisión humana. ¿Puede el hombre Tiene que ver esto construir con lo su dicho. futuro? Bueno, No. ya, en fin. Mira, De aquí la hecho, clase de media hecho el pequeña, marxismo es todo lo contrario a un determinismo, es una contingencia absoluta. que A sea veces una demasiado. contingencia no significa que no sea determinista. Yo creo que la propia contingencia en responsabilidad de conciencia termina siendo Ya, determinista. pero eso sería Porque, a una... ver, para pero, prevenir pero eso sería dentro de una racionalidad como lo pretende el marxismo, es tienes que volverte un luchador social. eso sería un paralogismo, pues, ¿no? O en última instancia un círculo cerrado, pero eso lo tienen casi Pero es todos. que es el marxismo, pues. No, El marxismo te enseña la lucha de clase, pero te pide que el sujeto revolucionario, si tú eres consciente, te compras la lucha de clase. por supuesto. Hay una posición propia de un salvador. No, te pide reconocer tu realidad material. Ahora, Marx entiende que hay gente que reconoce su realidad material y no le interesa hacer cambios. Y ya está. Punto. ¿Qué hacemos? Nada, pues. ¿Qué puedo hacer yo con quien reconoce su realidad y no quiere cambiarla? Nada. ¿Qué tiene que ver eso? Con que Existirán quienes... refieres que es una religión o no es una religión. Es que no es una religión porque precisamente no hay una obligatoriedad de cambiar el mundo. El mundo Claro que es... hay una obligatoriedad, caníbal. No, Todo el marxismo es un llamado a cambiar el mundo. ¿De qué hablas? no. Es un llamado a la posibilidad de cambiarlo. A ver, Aníbal, por Dios, si los movimientos más violentos y más insurgentes del planeta llevan la ideología marxista por una Ah, razón, porque es un llamado prácticamente porque los directo al cambio marxistas, y prácticamente de obligación moral. no, porque los marxistas al Aníbal, el entender, marxismo es una de las ideologías más perennes
Yo no he dicho en que las no. convicciones. No me vengas a decir que no es A una ver, obligación moral en todo su no es que no es una lineamiento. obligación moral, en última instancia, es una determinación racional al que el ser humano llega a través de su autorreconocimiento. Por ejemplo, Lenin dice, que creo que es la mejor forma de entenderlo, marxista es aquel que entiende la lucha de clases y la hace extensiva a la necesidad de la dictadura del proletariado. Pero ¿por qué entiende la necesidad de la dictadura del proletariado? Porque quiere ver sus intereses realizados. Nada más por eso. Es una necesidad que yo, para que yo quiera cumplir mis intereses, necesito, eh, de alguna u otra manera, aceptar la dictadura del proletariado. Si quiero. Si no Y quiero, ahí hay otro punto que también te carecemos de la cuarta pata de la mesa. La dictadura del proletariado es temporal. mm, Ujú. ¿Cuándo empieza su final? ¿Dónde empieza el no, yo verdadero no te puedo ideal? decir cuánto. Porque, Ay, Aníbal, pero es ese es que el de nuevo, problema. Pues y yo no ya tú puedo no te defender mi puedes, ¿ves? Por eso te decía pensamiento que es ni una seguir limitación algo que personal. no me dé esa. Bueno, por eso te decía que no te satisface. Porque tú dices, yo no puedo, no, tú no puedes. Pero es que nadie debería ir por ese Es camino si no te como que un satisface esa cristiano, respuesta. por ejemplo, a mí, yo que soy ateo, a mí la explicación del mundo futuro en el ¿Sí? paraíso no me Mm. satisface. No, yo no soy capaz de concebir la vida posterior a la muerte. A mí no me satisface. Pero no porque no me satisface, significa que realmente no exista. De repente yo me equivoco y todos los ateos nos equivocamos y sí existe una vida Ah, después de la ya, muerte. ya lo dijiste. Pero yo te digo una cosa. Para mí, Marx es un hombre astuto, maquiavélico, que creó una narrativa teológica, discursiva, que es lo ¿Teleológica suficientemente o teológica? potente, teológica, lo suficiente constructivamente religiosa en todo caso. No, no, es que teología es otra cosa, pues ya es una forma más precisa, ¿no? Que fue lo suficientemente astuto para crear una narrativa, en todo caso, que alimente vacíos existenciales de luchas, lo Tú cual sí. está muy bien, ¿ya? Pero creo que es un análisis o una observación del mundo, mejor dicho, que se queda en la observación simplona, Pero, genérica, que no llega a poder ser un análisis pero serio de la te realidad. cuento que no es el primero en hablar de lucha de clases. No, yo lo sé, pero de ahí a Ah, entender que la lucha de clases es un absoluto para poder determinar grandes muchos consideran que comprensiones, es un yo no lo absoluto antes creo. de Marx, ¿ah? Yo no creo que la lucha de clases sea una Mira, observación desde un el enfoque genérico concepto, uno de los absoluto, ¿ah? conceptos que toma Marx también de David Ricardo, ¿no? Es el concepto de lucha de clases y del propio Adam Smith. Ambos ya reconocían la lucha de clases antes que Marx. Y antes que ellos dos está Maquiavelo en los discursos sobre la década de Tito Lidio y también en El Príncipe. No, pero Ambos nadie dice que la bien lucha de reconocen la clases lucha. no sea una observación correcta o no, nadie dice eso. Maquiavelo llega a decir en el discurso de la década de Tito Lidio que todo se Pero me mueve estás hablando políticamente de por conflicto autores de y de intereses. observaciones de hace anteriores inclusive a la Ilustración, Aníbal. ¿Tú no Pero crees es que, anterior a como la te ilustración. repetía anteriormente, para mí inclusive Adam Smith, cuando habla de la riqueza de las naciones, es un libro tan genérico realmente, Ah, su tan madrina. simplón realmente? ¿En qué? ¿Que me da una estadística del sostén de los gobiernos, de las naciones y su valía? Bueno, mira, uno es un ser humano de su tiempo. Pero tú no crees que ha pasado 200 años para poder decir que el marxismo tenía una observación tan genérica que hoy no puede precisar realmente la realidad. Yo no digo que la lucha de clases no exista. Mira, Lo que yo digo es que tomar la lucha de clases como un absoluto, que al final termina como tú, que no puedes responder cómo es una estructura básica o un conducto básico por pero cómo va a ser la yo nueva te he sociedad. respondido. Yo te he dado una No hay una, respuesta. no, Yo sí Aníbal, te tú me he has dado una dicho, respuesta. nadie puede De esa, responderte esto, porque nadie predice el futuro. no predice el No, pues, no futuro. me jodas, pues, no Yo me te doy jodas. una respuesta, te doy una respuesta general en base a lo que podemos decir desde el hoy. No te puedo dar una respuesta general en base a lo que no podemos decir desde el hoy. Eso es lo primario. O sea, tú me dices Segundo, que algún día alguien va a ser capaz de decir que el comunismo es así, así. cuando llegue el comunismo, claro, por supuesto. Yo diría Aníbal, que esta es una mira, cosa.
Mientras No más tenemos. te doy otra respuesta. Mientras más cercanos estemos a la fase comunista, mejores respuestas se pueden dar. Por ejemplo, si viviéramos hoy en el socialismo, un socialista te podría dar una mejor respuesta que yo. ¿Qué Porque está respuesta más más cerca, facilita, Paníbal? porque ¿Qué tú me históricamente está dices? más cerca del comunismo que yo, Bueno, por ejemplo, ¿no? bueno. Pero como decía Sartre, en palabras de Sartre, el marxismo no podrá ser superado hasta que no sean superadas las relaciones de producción capitalistas. Aquí alguien de mis seguidores me dice que, por tía, tu amigo no ha entendido a Marx, ¿no? Te han mandado a estudiar a Marx. No sé si eres mi amigo, para empezar, ¿no? Nunca te lo he preguntado si me consideras tu amigo. Yo en ningún momento he refutado a Marx. No, no, yo no he dicho Inclusive eso. tú me has dado, Yo quiero, tú me has reafirmado que Marx dice lo que yo digo. Yo no yo estoy quiero centrarme, cuestionando a Marx en el sentido de que si no lo conozco, no lo conozco. Yo creo yo que quiero tú mismo has centrarme, confirmado que sí lo conozco. Aquí lo que estoy yo refutando es quería tu centrarme en teoría la en parte de sí. si eres mi amigo o no eres mi amigo, no en la Ya. parte de Marx, ¿no? Eso lo jugará la gente. Yo me centraba en la parte de si eres mi amigo o no eres mi amigo. Pero bueno, Pero a que ver, centrar, que en centrar en la ningún parte de Marx. momento he contradecido a Marx. O sea, yo nunca en ningún momento he dicho Marx no dice esto, dice Contradijo. esto. Tú te has dado cuenta, y creo que todos aquí se han dado cuenta, que yo puedo decir que conozco a Marx y lo que quería expresar. Y yo yo lo critico Mira, en base a lo que tienes un mejor puedo conocer. conocimiento. Lo que sí te puedo decir es que tienes un mejor conocimiento de Marx que otras personas con las que he hablado. Y por eso cuestiono. Yo no he dicho que Hay cosas que no, definitivamente sí, necesitarías mejorar, pero bueno, pero no eres mejorar en marxista, qué, y ¿no? por eso te lo pregunto, y no me has podido responder Conocer, ninguna. tal vez A ver, ¿en qué puedo mejorar en mi comprensión a Marx? A ver, en entender la dialéctica, por ejemplo. ya. ¿Cómo es que tú crees que yo entiendo la dialéctica? ¿Rígida o como no entiendo? Creo que, ¿Dinámica? creo que ¿Qué la me falta? entiendes, creo que la entiendes como la mayoría de personas entienden la dialéctica, solamente como un agregado casi simbólico de la obra marxista. Pero la dialéctica es algo más profundo, ¿no? Es un No, estudio de la realidad. puede serlo. Puede ser algo muy dinámico, muy adaptativo, muy... Pero a mí yo a lo que busco y a lo que voy es a los hechos calculados, ¿sabes? Y Por eso esa es que parte a mí no me reduces, llena el marxismo. reduces la acción humana a cálculo. Y eso es No, un no es que error. reduzca cálculo porque también creo en la ausencia, en la posibilidad de cálculo absoluto, ¿no? Yo creo que la respuesta absoluta solo la tiene alguien superior, un dios Ay, o yo algo no. así. Porque yo no Pero, creo nada pero superior. hay una limitación dentro de un contexto humano donde existe la hipótesis y la teoría y la hipótesis tienen ciertas cualidades para poder Por sostenerla. supuesto. Pero, de nuevo, el problema es que yo reconozco los límites de mi propia acción como ser Ya, humano. y el límite es hacer una teoría mínima de un cálculo lógico, Y por eso es que te he dado una teoría apreciable, mínima de ¿no? lógico. Ya, pero el marxismo no me da esa No, sí apreciabilidad te que la damos, trae. solamente que está encastada al tiempo histórico, no se vuelve ahistórica. O sea, Por eso, por eso te dije, mientras más cerca al comunismo esté, la respuesta puede ir variando. tú lo que me acabas de Porque, decir con eso es nadie sabe, alguien lo sabrá algún día. sí, claro, Ya, ahí quedamos. Son las 3:20 de la pudo, mañana. pudo imaginar Aristóteles la concepción del movimiento de la física de Newton. No, nada tiene que ver. Nada tiene que No, ver. te No, no, pregunto, no, 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 ¿pudo no, 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 Aristóteles no. imaginar el concepto de movimiento de Newton O desde sea, su ¿tú crees época? que Aristóteles se quería, su preocupación era calcular ello? No, Siquiera que tenía Cuando Aristóteles habla del movimiento, que es un problema, el problema del movimiento, que permanece hasta la época de Newton, por ejemplo, y continúa hasta la época de Einstein. Sigue siendo el mismo problema, movimiento. Sí, Aristóteles pudo concebir la visión del movimiento que concibió Newton, por ejemplo. ¿y qué tiene que ver eso? Tiene que ver, porque si yo le exigiría a Aristóteles en la física describirme el movimiento tal y cual lo describe Newton, es imposible, pues porque está limitado en su tiempo histórico. Pero había una dirección de una existencia del movimiento. El movimiento en sí mismo existía. El Y se comunismo en equivocó sí mismo no precisamente por existe. intentar hacer ideología. Porque Pero había una previa teoría base cuando Aristóteles dijo, no, el movimiento es una causa incausada y hay que remitirnos a un primer motor y todo está en reposo, y el movimiento es una cosa que empieza,
precisamente por Pero adelantarse sabían al que futuro, existía el Newton viene y movimiento. le dice, no, hijito, resulta que eso no es así, todos los cuerpos están en Claro, movimiento, pero nada está en sabían que reposo. existía el movimiento y sabían que existía que algo que se mueve. Podía Mientras que yo le Newton, pregunto a un comunista, ¿cómo es el podía Newton. comunismo? ¿Existe el comunismo? Y hasta te dicen, no, no Yo existe, te algún puedo día decir, existirá, no me jodas. yo te puedo decir, ¿existen las relaciones de producción capitalista? Sí, claro. Sí. ¿Pueden superarse las relaciones de producción capitalista? Sí, claro, como se han Pueden superado todas superarse, las relaciones de quizá, producción anteriores. depende, no sé, es una ¿Cómo? especulación. ¿Cuáles esas relaciones de producción capitalista que podríamos tener superadas? Las relaciones de producción común. Tú pones la pregunta de ¿se pueden superar? Ahí vienen muchas preguntas, otras, muchas argumentaciones para Ay, pasar al siguiente. claro, como siempre, me encantan los liberales. Oye, por cierto, te iba a hacer una pregunta antes que se me olvide. Me han chismoseado hace unos días que cierto sujeto de la Plaza Martín mandó a agredirte físicamente. ¿Eso es verdad? Así que Ancaca, pues, me mandó a golpear Que con no digas su esa palabra, me van a camarógrafo. censurar el envío, carajo. Por Dios, contrólate. Un poquito de dignidad, señorito. El Esa dragón boca, Hegel dice. esa Ojo que boca. quede claro algo. Yo no estoy diciendo que Marx en sí esté equivocado ni Aníbal esté equivocado. Por alguna razón, en algún punto estamos de acuerdo en la visión genérica de la realidad. Creemos que hay injusticia, creemos que este sistema no funciona por alguna razón. Yo lo que llevo es que ya hemos pasado la ilustración, hemos pasado la revolución industrial, hemos pasado inclusive la revolución intelectual de los últimos 50 años para llegar al punto de poder decir que el marxismo a mí no me llena. A mí no me llena, Mira, hay honestamente. un anarquista aquí. Dime. El anarquismo Hay tampoco me un, llena, secas, ¿ah? Por eso, a ver, dime. Yo creo que hay al un final anarquista lo aquí. único que uno debe llenar la mente es la capacidad de argumentación. Yo creo que todo se sostiene hasta donde puede llegar tu argumentación concreta en relación con la realidad material. Porque todo lo demás, filosóficamente abstracto, queda en el ideal. Mira, hay un anarquista aquí. No sé, de repente lo subo. ¿Puedo subirlo? Pero tendrías que subirlo como invitación, como cámara Claro, tercera. como invitado nuevo. No sé, si tú A quieres ver, lo subo. ¿qué quiere decir Porque, el marxista? no, Uy, no es no. marxista, es anarquista. Anarquista, ¿no será un Carlos Pérez? No sé yo. Bueno, Carlos Pérez dice que no es anarco, dice que es autonomista. Que Aganuso Oculta también quiere subir, dice. yo le Si digo la clase no anarquista con otro existe, ¿cuál es nombre. el conflicto? Ah, No, no no, sé. a ver, uno no dice que la clase no existe. Nadie dice eso. A ver, bueno, sí, aquí ha dicho Luz Oculta que no existe. Claro que existen clases sociales, existen grupos. Lo que yo creo es que no se puede analizar desde esa perspectiva, desde un absoluto. Ya, eso es lo que he dicho. Yo creo que ahorita hay muchos otros grupos de interés, existen clases diferentes, sí. A El problema ver, es que cuando se habla de aquí clases está sociales... anarquista. Quiero escucharlo brevemente, a ver Ah, qué lo nos dice. puedes subir así. Yo no sabía que podías subirlo así. Claro que puedo, yo puedo hacer todo. La totalidad marxista, dirían algunos. Anarquista, bienvenido. Querías acotar algo, me parece. No lo escucho. Déjame seguirme. Creo que se fue Uno, tu dos, invitado. tres, cuatro, cinco, bueno, seis, Se fue, siete, se fue. 8, 9, 10. Se fue. Parece que no conectó bien. Lástima. Bueno, Am, Oye, yo te iba a decir eso, ¿no? ¿Qué fue con Andrés? No te Mario, escucho. que, a ver, aquí Luz Oculta subió para dar su comentario antes que él hable. Dan caca. Vive el Andrés, no comunismo le en digas Perú. así, nos van a bajar el en vivo. Ya, Caracho, lávese la boca con jabón, señorito, por favor. ese tal Andrés. A mí me mandó a golpear, pues, el día que fue a la Plaza Martín. Pero me protegieron una señora, se pusieron alrededor mío y me dijo, aquí no le vas a golpear, soy libertario. Nada, uno de esos camarógrafos. Dios Dicen que mío, te está buscando también a ti. si a ti te quiere golpear, a mí me debe querer, pero dar... Lo que pasa es que el primero en sacar ese video de la plata que debía fui yo, pues. De ahí tú saliste con que te fuiste donde Mirko y te pusiste a chismearle ese cuento también. A mí Mirko me llamó. Se llamó Ya. el pendejo. Sí, Mirko me llama, tenía
Habíamos quedado en un intercambio, ¿no? Yo le declaraba y a cambio él tiene que venir a mi programa un día que yo lo invite. ¡Qué asco! ¿Para qué vas a invitar a ese Mirko? Por las huevas, Porque te va a bajar el rating. por una razón bien sencilla. Marketing. Y está, Ya, listo. no pinta nada, Marketing. El Mirko no tiene seguidores. No tiene, apenas la gente lo conoce. No sabe nadie quién es. No ¿Quién es? sé, no sé, no sé. Igual No, por la huevas, Humberto. todo es calculado, no te preocupes. A ver, antes de Habíamos seguir, quedado. luz oculta, algo que, a ver, ¿qué quieres decir? A ver, danos tu precisión, por favor. Sí, bueno, para comenzar, buenas noches, libertario. Mm, El marxismo se equivoca completamente porque, para comenzar, el punto de partida filosófico del marxismo es la dialéctica. Y la dialéctica es algo imaginario que no se da. Las cosas no se mueven por fuerzas opuestas. Es una abstracción idealista. Entonces, el marxismo dice que es materialista, pero termina siendo un idealismo totalitario más, que no tiene fundamento en la realidad. Mm, El socialismo tampoco tiene fundamento en la realidad. Ejemplo claro, la Unión Soviética lo intentó hacer. ¿Y qué pasó? No logró y tuvieron que venir las reformas de Nikita Khrushchev. En la China de Mao no lo logró y tuvieron que hacer las reformas con Deng Xiaoping. Entonces, mm, para comenzar, el marxismo tiene su punto de partida una idea, ¿no? Idealista, vamos a decirlo. Ellos se creen materialistas, pero terminan siendo unos idealistas y de los más peligrosos, ¿no? Porque el marxismo no tiene nada de humanidad. Al no creer ni en el bien ni en el mal, no les importa que haya millones de pérdidas humanas, les da igual. Y eso es lo que lo hace totalitario y peligroso al marxismo. Incluso yo creo que es mucho más peligroso que la misma extrema derecha. me parece. Entonces, ese es mi punto de ejemplo. ¿Viste? Tú mismo te has dado cuenta, Aníbal, que el marxismo no se puede aplicar en la realidad. Libertario ya te destrozó en sus argumentos. Bueno, No se a puede ver. aplicar en la realidad. Y la Unión Soviética y China Primero pudieron. A ver, que, vamos a la pregunta concreta. A ver, ¿cuál es para que responda Aníbal, luz oculta? que Metsuke y yo no estamos debatiendo, estamos conversando. Entonces, más que Es un argumentos. debate. No, no es un debate. Es un Bueno, debate a porque ver, tienen ideas ¿cuál es la opuestas. pregunta que quieres que responda Aníbal, Yo luz oculta? debato planificadamente, ¿no? Si yo sé que voy a debatir con alguien, preparo argumentos, reviso fuentes, construyo las cosas de manera distinta. Yo para un debate me preparo, ¿no? Porque yo Ok, soy ok, ya, maoísta, no entonces, se van a pelear acá. como dice Un Mao, quien no debate investiga es no tiene derecho a hablar. Lo que yo estoy haciendo acá es conversar con Mitsuki, como siempre conversamos. A veces él me invita a su live, él viene al mío, ahorita que hemos hecho un A vivo ver, conjunto. Entonces, es una conversación. luz Segundo punto. oculta, tú asumes que el marxismo parte del idealismo. Eso es lo que quieres que responda. Sí, parte, según él, de una dialéctica que es Ok. lucha de contrarios. Pero eso no es Gracias, verdad. luz oculta. No, lo digo porque aclare su pregunta, porque ya también es tarde, me voy a dormir. Gracias, luz oculta. Y ahí yo también voy a responder algo ahí, que ya lo hablaremos. A ver, primero tú, Aníbal, responde por favor a luz oculta. ¿El marxismo es idealista? No, porque la dialéctica tampoco parte de la forma en la que él está mencionando. Supongo yo que él cree que eso es dialéctica porque Pero, ha a ver, escuchado. ya, ¿qué cosa es dialéctica? Entonces acláranos porque hace rato estamos ahí Yo creo que preguntando. él parte de esa idea errónea de dialéctica porque ha escuchado mucho a Jaime, ¿no? Que dice tesis, antítesis, síntesis, Claro, combinador. Pero no, eso es Kant. Kant habla ya. de tesis, antítesis, síntesis. Lo que es dialéctica en Marx, que es dialéctica en Hegel, solamente que la inversa, es la relación de unidad y lucha de contrarios. O Ujú. sea, así como hay puntos de lucha, por ejemplo, tú y yo luchamos en posiciones distintas y podemos diferir. Pero así en la misma diferencia tenemos cosas en común. ¿Ok? Eso es unidad y lucha. Entonces, la dialéctica no es solamente contraposición de opuestos, también es relación de opuestos, ¿no? ¿Qué Es quiere decir una unidad y contraposición. dinámica de constantes? Una Es dinámica. una dinámica de constantes. Y es tripartita, incluso más que tripartita, algunos especialistas en dialéctica dicen. No se sostienen tres, es afirmación, negación, relación, subsunción, etc. Entonces, la dialéctica es un proceso de dinámico de movimiento.
todo en tanto existe es movimiento. Y eso es tanto física como socialmente. Por eso, la visión de la física, cuando parte contradiciendo a Aristóteles, que te lo había mencionado, todo está en movimiento, nada está en reposo. Y el ¿Por qué no es movimiento implica idealista? cambio. ¿Por qué no es Y el idealista? cambio implica unidad, lucha, contradicción, subsunción y reformación. O sea, ¿Por es qué es una totalidad idealista? cambiante. ¿Por qué es idealista? ¿O no es idealista? No, no es idealista. No. ¿No crees que en el momento ya en que tú propones un mundo casi perfecto, acabando con el sistema actual, sin saber siquiera cómo va a ser ese final, no ya de por sí es idealista? No, O sea, quizá porque no parte de una construcción teórica idealista, pero sí parte de una premisa idealista. no, porque en ninguna parte de la obra de Marx, ni Lenin, ni Mao, ni de ninguno de los posteriores, se sostiene que esa sociedad va a ser perfecta. Ya, pero tú asumes que va a ser mejor que esta. Sí, claro. Pero eso ya es un ideal. No, ¿Por qué es no? una Si no es constatación a qué histórica. apuntamos, si no es para un ideal, ¿para qué mejor? Los ¿Para qué entonces capitalistas, cambiamos? los capitalistas dicen una verdad entre tantas cosas. Por ejemplo, dicen el capitalismo es mejor que el feudalismo. Pero a ver, tú me estás diciendo que vamos a luchar la dictadura proletaria, nos van a matar prácticamente en las esquinas por la revolución, vamos a pasar hambre para que al final del día no me Matar. lleves a un ideal. No, 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 pues no, Aníbal. no, no, yo no te he dicho eso. A ver, de nuevo. ¿Y qué El, onda con el...? el capitalismo es superior cuantitativa y No, cualitativamente. pero es que no me vas a estar comparando entre mierdas, pues. No me vas Espérate, a venir como la derecha pero, actual que, pero, ay, no, pero, somos mejor pero que fue super, Venezuela. pero No ¿es me superior jodas. o no es superior? Yo no digo que no pueda ser superior o no pueda ser superior. A lo que ¿Es voy es que tú me mejor? vas a llevar a una lucha tan Es, es, revolucionaria es mejor para que me lleves a un no saber de no ideal. el capitalismo es mejor que el feudalismo o no. Es que depende. Para mí la definición de capitalismo es feudalismo en el Bueno, peor de los lo términos. que tenemos hoy es mejor que la época en la que María Sí, Antonieta claro, totalmente. vivía o no. Sí, 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 por Ah, supuesto. ya, muy Hay bien. mecanismos más Entonces, abiertos, lo ¿no? que podemos decir es que la historia se va superando, en tanto se Ujú, va construyendo. Lo que ujú. va a venir después del sistema actual, llámale capitalismo o llámale como tú le quieras llamar, debería, si lo construimos adecuadamente, ser mejor cuantitativa y cualitativamente que lo que Claro. tenemos hoy. Pero no es un ideal entonces. Y después de ese comunismo, ¿qué existe entonces? Porque tiene que haber O un no sé, ideal. lo que sea, puede seguir cambiando, la historia no se va a detener, eso es imposible que la historia se detenga, porque los hombres no Yo nos creo vamos a... que sabes por qué es idealista el marxismo, porque parte de la premisa que existe un ideal de un ser humano que puede construir algo mejor que esto de acá. Pero el hombre no siempre construye algo mejor, Pero tú partes de esa premisa. El pero los marxismo hombres, parte de que se puede eso no ser es una premisa ideal, eso es superhombre, una premisa real, superconciencia. o nos seguimos comportando como en las cavernas. No, pero eso no significa que vas a ir a un ideal que voy a acabar todo No, no, es que generalmente para no es comprender. ideal, es real. ¿Acaso no somos hoy cuantitativa y cualitativamente superiores a la época de las cavernas? Claro, eso no, pero eso no traduce en nosotros como ideales. No, es que no es un ideal, es una realidad. Entonces, Es una realidad. Yo sé que el hombre puede construir algo pero eso mejor, no no es una porque yo realidad lo que quiera, ideal. sino porque lo hemos demostrado. Pero no es una realidad que ideal, pues. Es que yo no he dicho que es lineal, yo he dicho que puede llegar a Ideal. ser. A ver. Aquí Luz Oculta te dice que el marxismo es idealista porque quizá espera demasiado de la propia sociedad, porque parte de No, la premisa que después de caer todo ese sistema opresivo, ¿no? Mal hecho, va a venir un hombre ideal o una sociedad ideal. Pero es no, que ¿en qué tú no, momento? pero como lucha de clases, como lucha proletaria y dictadura proletaria, el marxismo propone No, derrumbar esto por un mundo ideal. ¿O no, no es ese? no. Ay, no, estoy decepcionado del marxismo, me retiro. No, es por las huevas, pues, Lo entonces. que es que, fríamente hablando, nosotros proponemos la realización de los intereses del proletariado. ¿Y qué carajo significa eso? ¿Cuáles son mis Ah, intereses? Yo soy un proletario, yo soy la proletario. realización de ¿Cuál los es mi interés? intereses, la Mi realización de los interés intereses, ahorita es una chata de ron. también la tendrías. ¿De cómo yo consigo una chata de ron en el sistema comunista?
Si no Bueno, voy a ganar plata. es tuya por derecho, hermano. Es producción social. O sea, Es tú me producción dices social. que en una sociedad comunista yo voy a tener el derecho de pedir todas las chatas de rones que quiera. Claro, porque es tuyo. ¿La voy a tener que fabricar yo? No, lo fabrica automáticamente el sistema. Por eso buscamos la automatización de la producción. Ah, ¿cómo puedo lograr eso? Y me encanta la sociedad y me dices que no es un ideal lo que prometes, Hoy existe pero automatización me de la encanta producción. lo que cuenta. Oh, yo quiero eso. A ver, hoy existe Todas las automatización. chatas de ron que A quiera, ver, para mí es un mundo ideal. escúchame. ¿Existe hoy automatización de la producción o no? No, claro, pero no me dan esos ¿Por qué no gratis te la así. dan? ¿Por qué no te la dan? Porque un malvado capitalista se lleva la No, plusvalía. porque es propiedad privada. Ya, pero tú no crees que si no Al existiera volverse esa propiedad propiedad privada como social, concepto, al ¿conozco gusta o volverse no? propiedad social, ¿te pertenece o no? Ya, pero tú crees que una Y si chata de no te ron es pertenece, social. ¿puedes tomarlo o no puedes tomarlo? Pero a ver, pero tú no crees que sin la producción capitalista malvada de este empresario no existiría esta empresa productora de alcohol. En este momento, claro, es necesaria. ¿Cuál es el punto? Que no sé cómo voy a conseguir el ron gratis en tu sociedad. Porque esto de aquí se socializa. No es gratis tampoco, no Mira, existe. a ver, No existe nada gratis. Es producto de una relación, de una nueva relación ya, social y mi individual. relación social con la sociedad propiamente dicho va a ser mi trabajo, ¿no? Quizá a cambio de chatas de ron yo voy a tener que dar mi fuerza de trabajo para sembrar arroz. O de repente para lo que eres bueno. ¿En Eso qué me eres bueno? parece primitivismo, Aníbal, un En qué eres poquito bueno? de arcaísmo, ¿sabes? En qué eres bueno? Yo en muchas cosas. Lo que más consideras, eso no lo he comprobado, pero en qué es lo que más consideras que eres bueno? No sé, soy bueno analizando las situaciones, soy un buen Ya, analista. imaginémonos que en esta sociedad tu trabajo sea analizar situaciones. Claro, yo estaría en inteligencia. Ya, por supuesto. Seguramente te volveríamos parte de la KGB, ¿no? Sí, El lo puesto más seguro, lo más. más seguro. Entonces, eh, por tu aporte dentro de esa sociedad, que es el análisis, vas a obtener lo que necesitas en base Pero a es tu... un cálculo de intercambio muy burdo, pues, No, Aníbal, para puede yo ser poder burdo y sostener todo una lo que tú sociedad de quieras, pero manera es cálculo. dinámica. Que a ti no te parezca adecuado, No, eso no es... es que no me parece, es que científicamente no es posible sostener una sociedad dinámica, innovadora per se, con esos tipos de intercambios a qué velocidad. impulsa la innovación? Que la innovación necesita, para empezar, velocidad de No. ¿Qué intercambio. impulsa la innovación? Realmente. La- ¿En qué términos filosóficos? No, Curiosidad, objetivos. ¿Qué impulsa? necesidad, necesidad, Ya. ¿Vas a ¿ya? seguir teniendo necesidades en el mundo comunista o no? Claro, nadie dice que no. Ya, entonces, ¿por qué se detendría la innovación? Ay, pero hay que meternos en lo específico de la necesidad, ¿no? No, No o sea, es no es la necesidad, no es la misma de un hombre cavernícola a un ser humano actual que no, pero necesita la tener una necesidad ha seguido arrocera en impulsando. casa. Pero la necesidad ha seguido impulsándola. Claro, Porque, porque impulsando a través de una dinámica de el hombre intercambio como ser que le material es un permite ser justamente carente. el dinero. Podemos partir de esta idea, creo, en común. El hombre como ser material es un ser carente. Siempre va a ser carente. Bueno, sí, Entonces, como ser carente, siempre va a necesitar. Y si siempre va a necesitar, siempre va a innovar. ¿Por qué? Porque necesita. claro, pero esa necesidad viene de una Una realidad. coyuntura, ¿no? Si tú Viene de quieres, una a ver, coyuntura. si tú ahorita tienes hambre y tienes en tu cocina cosas para preparar, ¿te vas a ir a cocinar o no te vas a ir a cocinar? Pero tú no crees que esa coyuntura para llegar a esa necesidad y esa innovación hay una relación de intercambio veloz, constante e inclusive podemos decir un efecto ahí de competitividad necesaria? No. ¿Quién te ha dicho eso? Entonces, ¿cuál es la otra relación? Hay Simple gusto. autores dentro del sistema capitalista mismo que mencionan que eso es equivocado. Defensores del Mira, capitalismo yo puedo cuestionan tener esa una visión. necesidad de tener, yo puedo tener una necesidad ahorita de tener un short. De repente agarro un pantalón viejo y lo corto.
Supliste tu Pero eso necesidad. no es un método eficiente a la hora de No es bien intercambiar, de eficiente. relacionar, de interactuar con mi No, sociedad. es bien eficiente para ti. Para mí, pero la sociedad no soy yo. Por Es una supuesto. dinámica constante que me permite justamente el dinero mismo, me Pero permite... eso es en base a la lógica de la producción capitalista. No, a que el dinero no es producción capitalista, el dinero es una herramienta. Sí, pero en el capitalismo no. En Pero el entonces se elimina capitalismo, la acumulación de capital como capitalismo en, en- porque en- hay una estructura que centraliza el en el poder, porque al final del día capitalismo, el en el dinero y la capitalismo, concentración de en poder, el la capitalismo concentración de nadie capital de poder. produce, en el capitalismo nadie Entonces es produce un tema burocrático de capital. organización política, no es en sí del capital. Lo que pasa es que la política y la economía son lo mismo. Pero tienes que separar la acción No se política de separa. capital. Por, A ver, yo te digo una cosa, ¿el por eso es capitalismo que, es una herramienta o es una ideología? por eso es que el subtítulo del Capital, el texto de Marx, es crítica a la economía política y no crítica a la economía, ni crítica a la política, es crítica a la economía política, porque la Claro. economía y la política son, en última instancia, una relación Pero dentro dinámica. de la economía política, el capital sigue siendo una herramienta, no la ideología. La No, crítica sigue siendo a la economía política no que es, no, lleva esa yo no te ideología. estoy hablando, la ideología, a ver, partimos de nuevo. No es la conciencia la que determina el ser, es el ser social quien determina la conciencia. Esas relaciones capitalistas generan su propia ideología. Que es Esa la ideología del ideología interés en todo es caso, la ¿no? ideología del interés, que Claro. viene de una sociedad que se basa en la acumulación del interés. Punto. Claro. Ya está. Si tú quieres destruir la ideología, no puedes destruirla Pero porque la es ideología. motivación es Tienes el que cambiar el interés porque sistema hay de una base. estructura que lo Tienes que cambiar la comanda. estructura para cambiar la superestructura Entonces tendrías que cambiar la estructura de organización política. y de relación económica. Ya, pero sigo, vamos, volvemos hasta en el mejor de los casos en tu posición en toda la noche a lo mismo. ¿Qué va a reemplazar esa relación económica y Una política? relación social entre todos. ¿Y qué es eso? A ver, entre todos, Pucha, es una producción automatizada. Y habíamos automatizada por coincidido. quién, Y, cómo, y- no entiendo. y habíamos, Y y para habíamos llegar al punto de la coincidido. innovación automatizada, tenemos que pasar por todos los procesos calculados que implica el intercambio dinámico de la moneda. No, porque O- tenemos, y te lo he mencionado, tenemos ya cálculos sobre cosas, sobre Pero tú todo sabes, por ejemplo, esenciales que un se chip de necesitan en el celular, mundo. Aníbal, un chip de celular pasa por 120 procesos de producción. Ya, ¿Tú crees que eso se pero puede hacer por un simple acuerdo colectivo de no es un comunidad? acuerdo colectivo. Es que tú reduces el acuerdo colectivo a como si nos vamos a sentar todos en un día sábado y decidimos cuánto vamos a producir. Así no O sea, mi necesidad, funciona. ahorita tengo la necesidad de tener un celular, Ya. ¿no? Y voy a crear un chip. ¿Cómo yo puedo hacerme los 120 procesos que necesita un chip? A ver, es que ¿No cree que va más allá de este nuestro sí, control? por supuesto. Tú estás yendo a lo individual y no es en lo individual, es lo social. Yo no tendría que producir un chip, tendría que producir todos los chips necesarios para el país. Claro. ¿Cuántos peruanos son? 33 millones, ponle. Esos 33 millones necesitan o no necesitan comunicarse, sí, y por tanto Sí. necesitan o no necesitan chips, sí, y por tanto deberíamos O hacer sea, un censo para poder producir una cosa para cada persona, sí, por supuesto, porque todos lo necesitan, es una necesidad humana. lo que tú me estás diciendo es que el gobierno mañana que llegue al poder agarra y No dice, lo ya, los sé. peruanos necesitan chips, tenemos que hacer una fábrica de chips, pero hacer una fábrica de chips, por más gobierno que sea, no es así de sencillo, Aníbal, lo estamos viendo ahorita con el conflicto de Taiwán. O sea, el control de los chips tecnológicamente de Taiwán pone en jaque tanto a China como a los gringos. Tanto es así que están a punto de llegar a una guerra por los chips. Yo no O te sea, he ¿tú dicho que crees sea que si fácil. Taiwán ni los propios gringos, con todo el dinero y poder que tienen, puede hacer una empresa y decir, hoy, mañana me trasladas aquí la empresa de chips? No, yo no te he Ni dicho. ellos pueden. Yo ¿Tú no crees te he que es dicho así de eso. sencillo? Yo no te he dicho eso. Yo te he Pero hay dicho. una dinámica detrás A que va ver, más yo te allá de digo. nuestro propio Sí, control. sí, sí, sí. Hay una dinámica de política exterior. Eso yo no te lo voy a negar. Pero si anuláramos esto, te podríamos decir que se puede. Ahora, hay cosas que se pueden ir conquistando paulatinamente y hay cosas que se van a demorar Pero a ese ritmo me muchísimo. llevas a una edad medieval, pues Aníbal. No, porque se puede ir produciendo cosas necesarias para la sociedad. El Perú necesita, por ejemplo,
Por ejemplo, cosas que sí podemos satisfacer, no vamos a poder satisfacer los temas de los chips porque no tenemos ni siquiera la tecnología para soñarlo. No tenemos ni la Ahorita. mitad de eso, No, de los procesos que se necesitan. ni siquiera tenemos la fábrica. Ni siquiera tenemos el Ya. mineral. No, ni siquiera eso, ¿no? Ni el proyecto. ¿Ya? O sea, pero sí tenemos cosas urgentes que sí podemos solucionar en nuestra sociedad actual. Por ejemplo, tenemos un problema serio de desnutrición que podemos suplir porque sí tenemos la capacidad de la agroindustria para poder digamos, sobreproducir lo suficiente tanto para exportar como para poder Nadie dice que alimentar no, Aníbal. Nadie dice 20. que no. ¿Podemos o no podemos? Sí, claro que dice que no, pero es Y un nivel tenemos las básico de herramientas, no, y tenemos las herramientas estadísticas para poder nadie dice planificar en que base a no, esto. Aníbal, pero esta vez a ver, no me vas a comparar la situación de la producción primaria con el nivel de chip. Pero es que tenemos que A lo empezar que por voy es que yo algo. te quiero decir, A ver, una sociedad que está bien alimentada, ¿puedes tú darle una mejor calidad educativa? no, sí, por supuesto que Y si sí. puedes darle una mejor calidad educativa, que eso implica una soberanía alimentaria y una soberanía educativa, también puedes darle una soberanía tecnológica. A ver, no, ay, no. Me vas de un punto a otro extremo. No, si Es que fuera tan fácil es un pasar de la proceso de agrícola a escalones. comer un plato de comida a construir robots, disculpa, el mundo no estaría igual. Es un paso Pero no, me lo pones tan fundamental. fácil, no. Es el Mira, problema del marxismo, que no me es pones tan, en mira, esto términos no es tan genéricos descabellado todo. porque, mira, esto no es descabellado. Yo digo Muchos, que sea descabellado. muchos piensan que esta idea solamente se le ha ocurrido a los Yo lo que socialistas. digo es que como propuesta política, el marxismo no Es me una llena propuesta los vacíos. política. Es una propuesta política, es una propuesta económica. Un Política país económica. es un país soberano en todas sus áreas. Es independiente. Punto. Yo creo que ya no estamos desviando el tema, nada que ver. Bueno, ya son casi las 4 de la mañana. Ajá. Mira, Nos retiramos. te recomiendo leer para la próxima que conversemos y al público en general también un libro de un economista capitalista que se llama Ha Hong Shan. El libro se llama Patada a la escalera. Ya. Él describe cómo es que todas las grandes sociedades capitalistas, todos los imperios capitalistas desde Inglaterra hasta Estados Unidos, han pasado, y hoy China, han pasado por una planificación centralizada dentro del propio capitalismo. Entonces, si ya existe la posibilidad, desde la época de los ingleses, de poder planificar la industria, hoy, si los ingleses hace 100 años podían hacerlo, ¿por qué carajos no estamos siquiera intentándolo en otros países? A ver. Planificar es mucho decir. Muchas de sus planificaciones gubernamentales de los ingleses lo llevaron a la mismísima quiebra, la inflación descontrolada. Ojo, Y a superar a España, claro, ¿o pero, no? pero por medio del saqueo en muchos frentes. Podemos, Y segundo, podemos, no fue una planificación, digamos, estratégicamente para todos, sino no, yo una no te he dicho que estrategia geopolítica para unos pocos. sí. Llamar éxito como un genérico es distorsionar un poquito A ver, es que ese es el problema del hay, capitalismo. hay un poder de planificación perversa, por supuesto. Hay un Sí. poder de planificación para robar, para saquear, para invadir. Pero de ahí a decir que se puede planificar el interés individual y colectivo de todos los frentes de una sociedad, yo creo que esa generalización es un problema. Ya, es que ahí hay otro problema que te quiero responder antes que te vayas. ¿Quién te ha dicho que queremos satisfacer a toda la sociedad? Pero eso es lo que tú me dices en No, yo quiero satisfacer al Tiene que haber proletariado. un cálculo. Yo quiero satisfacer a la clase trabajadora. Claro, Entiéndase, pero la clase trabajadora es inmensa, pues Aníbal, no es un grupito de oligarcas. entiéndase al proletariado y al campesinado, bueno, la pequeña burguesía también. Pero a mí me interesa 3 soberanos kilómetros de, ¿ya? Lo que le interese al burgués, al gran burgués sobre todo. Si al gran burgués no le gusta el sistema, qué pena. Me da exactamente igual si no le gusta. A mí me interesa satisfacer al proletariado y a la clase Que tú trabajadora. asumes que vas a satisfacer al proletariado, Aníbal. Lo que los demás piensen me da exactamente igual, hermano. O sea, Así tú de quieres sencillo. imponerle al proletariado.
No, No porque el quieres darle proletariado, gusto al el proletario. proletariado Lo que se ve tú estás diciendo, a beneficiado. mí me importa un El cubo el proletariado costo. se ve beneficiado si tiene comida o no. Así de sencillo. Se ve beneficiado si tiene o no tiene comida. Bueno, Aníbal, mira, acá dicen China es el presente, Occidente es el pasado. No lo sé. Bueno, yo desconfiaría mucho de China. Claro, China es un imperialismo sospechoso todavía, ¿no? Yo diría que no imperialismo como tal, pero todavía le genera... No, al final del Es un día imperio por China consolidar, digo yo siempre cuando me lo todavía dicen. le falta consolidar para que sea un imperialismo. Ojalá que nunca lo llegue a ser como tal, pero bueno. Sería horrible. Sería horrible con su sistema que tiene actualmente totalitario tecnológico. No, porque hay que admitirlo y hay que decirlo. China tiene un modelo semi-autoritario, por así decirlo, que utiliza la tecnología como para un panóptico, ¿no? Es horrible, es horrible. Yo le veo otra salvación. Hay un grupo de maoístas en China, dentro del partido, que están pugnando por el poder interno dentro de la dirección del partido para arrebatárselo a Xi Jinping y regresar a las viejas prácticas Pero maoístas. ¿cuáles son las viejas prácticas? El A ejército Mao, rojo, a la Mao, colectivización de a de la los revolución cultural. Yo espero que mis camaradas en China logren retomar el control del partido. Aquí dicen los maoístas son peores. ¿Sabes por qué los maoístas son peores? Porque los maoístas viven en una nube idealista. Ay, de No. nuevo con eso, pero tendrán que probar. Distopías absolutas, ¿ya? Tú lo que quieres es un pueblo que vive así como... Hay un pueblo de los budistas. Ay, no, qué Pero así- aburrido. No, todo lo contrario. Quiero. Oye, bueno, ya, No, son no, las no, 7 de la no. mañana. Estás distorsionando. Ya voy a descansar, por favor, ya. Ya, Váyanse a sí, sí. dormir. Dice, en China el partido está más allá del presidente, así es. El dragón, pero ¿hasta cuándo durará en los chinos? No lo sé. Bueno, no Mira, lo sé. depende, ¿no? Depende hasta cuándo dure el capitalismo también. Mm, es que yo no sé, yo sigo pensando que el capitalismo no es una ideología, es una herramienta y un Yo instrumento nunca he dicho que para es una las ideología. clases en todo caso, ¿no? Pero bueno, ya. Bueno, cuídense chicos, descansen, cuídate, cuídate. Y acá dice Dragón G, le dice que he cambiado, no sé en qué he cambiado, yo sigo aquí. Yo te veo igual, desde que te conozco estás igualito. No, he evolucionado en algunas comprensiones porque he tenido más No, paciencia. teóricamente no lo digo, yo lo digo físicamente. Ah, ya, gracias, me mantengo joven, lo sé. Sí, sí. Ya, Está bien, no, está bien. ya, cuídate, Aníbal, ya nos vemos ya. Cuídate, Ya, descansa. descansen, Muy bien. chicos. Vale, pues, bye, bye.